mucho hands up, my people. Ustedes todavía no saben lo que es el comunismo. Unión Patriótica de Cuba. Te traigo surprise, yo soy Rastafari. Yo soy un talento de la calle que se consagró a luchar contra la tiranía, se caló. Yo sé que la música de reggae es bendecida por Dios, el hermoso. Digo que yo soy el camino del rebelde que no claudicó. Yo soy la bala del soldado que se disparó. Soy la confianza de este pueblo que ya se cansó, ya se cansó. Mujeres y hombres cuando despertarán de esta horrible pesadilla, a mí no me engañarán. Ya yo sé que los comunistas tienen listo su plan para robar a los que son humildes el pan. Se lo dedico a los Castros y a los que pertenecen a su clan. Si su ley me condena, ¿cómo lo justificarán? Para la historia será una pena revelar que censuraron o que encarcelaron políticamente a Candyman. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Mi alma necesita canciones que tengan calibre. Yo quiero a Cuba libre. Yo quiero a Cuba libre, bien libre. Mi alma necesita canciones que tengan calibre. Yo quiero a Cuba libre. Yo quiero a Cuba libre, bien libre. Colega, escucha la radio, mira la tele y lea los periódicos. En Cuba los medios de prensa son demagógicos. Yo sé que este gobierno vive del robo, por eso es que la aduana nunca para con el robo. Y todo aquel que me critica seguro vive del sistema, y ese beneficio le resuelve su problema. Quiero que sepan todos que aquí nada es para siempre, por eso les disparo este tema. Yo sé que la gente tiene miedo, tiene terror y tiene pánico, y el pensamiento del cubano se vuelve mecánico, y por eso se van de Cuba los que quieren libertad, buscando en otro mundo su verdad. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Mi alma necesita canciones que tengan calibre. Yo quiero a Cuba libre. Yo quiero a Cuba libre, bien libre. Mi alma necesita canciones que tengan calibre. Yo quiero a Cuba libre. Yo quiero a Cuba libre, bien libre. Y recuerden que el gobierno de Castro es demagogo, mentiroso y engañoso. Por eso lean para que crean y vean. Original, Magistra, Bombo Clap, Babylon. Y yo soy el Candyman. Yeah, man. Dale falla al Babylon. Al Babylon, dale falla. ¡Libertad para el pueblo de Cuba! ¡Libertad! 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 Amigo, buenas noches, buenas noches.
Espero que se me escuche bien. Espero que se me escuche bien. Gracias a todos. Hoy vamos a tener dos damas cubanas. Vamos a explicarle el código de familia, hablarlo entre nosotros, la descomposición real de Cuba. Pero antes de eso, quiero ponerle una foto de mi niña. Se graduó y eso es lo que queremos nosotros para Cuba. A ver si en producción me puede poner la foto y también un video que le mandé, que me llena de alegría de saber el trabajo que estamos haciendo mi esposa y yo con nuestras hijas. Realmente, y es lo que queremos para Cuba, en una Cuba futura, donde exista la educación cristiana, católica, la educación pública, la educación privada. Vamos a ver un momentito, por favor. Y a ver si podemos verla. Y también una foto que te mandé. Estaba muy contento mi esposo y yo. Fue en la misa de la escuela, en la iglesia de la escuela. A ver si me está mandando algo. Nos regresaron Quiero felicitar al editor. Me acaba de decir. Felicidades, nos regresaron la directa de ayer. Vencimos ante la protesta y el trabajo del editor y el producción. Estamos formando un equipo y ganamos. La directa la volvieron a subir. La reclamación fue fuerte. Hablamos fuerte y parece que hablando fuerte ellos entienden. Entre lo que el productor va buscando el video, hay cosas que se repiten en la historia de Cuba y en la historia del exilio. Vamos a ver si ya está ahí eso. Saludos amigos, buenas noches. Vamos a ver. Permítame un momentito. Sácame producción un momentito. No lo pongas, sácame un momentito. Decimos que ganamos esa batalla. Pero bueno, ¿ya tienes el video listo? O si no, si tienes el video listo, bien. Si no, vamos al tema. Vamos a entrar en producción. No sé qué pasa por ahí. A ver qué pasa. Aimé, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Sí, como no sé, mi conexión siempre malísima. No, pero está bien, está bien. Estoy bien. Está bien. Bueno, no, buenas noches. Se siente bien. Buenas noches, ¿cómo tú estás? Bien, buenas noches, Carlos, y buenas noches a todo tu chat. Qué bueno que nos acompañe hoy. Aimé, por ahí ya está Yuli D también. Vamos a ver el video. Ya súbeme a Yuli D también. A ver. Vamos a subir a Yuli. Buenas, Yuli. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Hola, ya está el video de producción. Si no, vamos al tema que quiero tocar. Pero bueno, si no, tranquilo, producción. Vamos nosotros a tocar algo que ha pasado hoy en el exilio, amigos. Y nos da Yuli, Aimé, que es una repetición de la historia de nosotros los cubanos. Hay algo que ha logrado el castrismo muy, muy bien, Yuli y Aimé y amigos de chat. Ha sido la división de la sociedad cubana. Pero la división de la sociedad cubana, Yuli y Aimé, fuera de Cuba. No solamente el castrismo nos divide dentro de Cuba a los cubanos. Nos rompe la vida
nos la rompe aquí en el exilio. Hoy vemos una manifestación frente al baile o al concierto de Bambán y Habana de Primera. Yo le mandé un video al productor, si quieres deja el mío, no sé qué pasa por ahí, te mandé un video de una manifestación en Miami en el 2010, donde yo participé. Oye, había un poder de convocatoria horrible en este exilio. Este exilio tenía un poder de convocatoria fuertísimo. Yo recuerdo cuando, en homenaje a las damas de blanco, Armando Pérez Roura de Radio Mambí ha sido la manifestación más grande de cubanos en el exilio. Como esa no hay ninguna. Una voz como la de Armando Pérez Roura fue convocado también por Emilio Estefan y su esposa Gloria y varias organizaciones del exilio cubano. Se llenó la calle 8, me recuerdo, se llenó aquello horrible para pasar. Yo tuve para llegar a la tribuna, yo pasé tremendo trabajo, porque me habían invitado a la tribuna. Y también Vigilia Mambisa, que muchos critican y muchos no conocen, ha sido Vigilia Mambisa, un grupo de cubanos y cubanas que por mucho tiempo se han manifestado contra el castrismo. Ahí. Yo le preguntaría, yo le hiciera la pregunta a algunos, ¿dónde estaban ustedes en el 2010? Porque en el 2010, manifestaciones contra Bambán en La Habana. Producción, no sé si puedes buscarme el video ese, por favor, de lo que te mandé de los Bambán. Y es increíble. Hoy, años después, Yuli, se repite los Bambán y Habana de Primera. Hoy estaba mirando yo a este muchacho que transmite para Cubanos por el Mundo, que lo he tenido aquí, Brito, sé que se llama de apellido Brito. Un tipo lo agredió porque esa agresividad del castrismo la traímos para acá también. Y aquí campean los comunistas por su respeto aquí en este exilio. Y cuentan con las administraciones como la demócrata. Vamos a ver el video. El mío no se subió. A ver si después lo intenta, producción, porque sería bueno. Vamos a ver. Adelante. Público que quiere verlos, tenemos cobertura de equipo con Marilis Llanos y Ana Cuervo y comenzamos con Ana y las protestas que ya han comenzado. Adelante, Ana. Buenas tardes, María Ambrosio. Algunos se han preguntado si la actitud en el exilio ha cambiado desde que los Bambán se presentaron en el año 99 y se lanzaron botellas y piedras en protesta. Este grupo de exiliados unidos aquí en el centro, James All Night, aseguran planear una manifestación pacífica, pero también aseguran que la oposición es la misma. ¡Salsa con sangre! ¡Nos vamos a que se vean fuera de aquí! ¡No lo queremos ver aquí! Para estos exiliados cubanos, los Bambán son algo más que un grupo musical. Duele más porque son una embajada de Cuba, están representando el gobierno. No un grupo independiente que hace un contrato con una X disquera en este país, viene, hace un concierto y regresa a Cuba. Desgraciadamente, todos los grupos musicales que hay en Cuba no pueden hacer eso. Aquí ven al director Juan Formel marcando los 50 años de la revolución castrista. 50 años cumple hoy la revolución que nos hizo libres para siempre, que nos hizo dignos y verdaderamente humanos. Y al cantante Mario Rivera Omayito, declarando en la televisión cubana. Para mí es un compromiso a seguir siendo como soy, cubano, revolucionario y músico, para adelante siempre con mucho espíritu y con mucha dignidad. Por eso, estos exiliados califican a los Bambán como mensajeros del régimen y descartan un supuesto intercambio cultural. ¿Por qué Fidel Castro y el gobierno de La Habana, el gobierno castrista de La Habana, no dejar de Willy Chirino? Ocan y yo, Gloria Estefan, todos los cantantes cubanos que hay aquí, no lo dejan. La calle 8 frente al Versalles iba a ser un punto de encuentro, de donde se trasladarían en autobuses al downtown de Miami, pero no esperaron para manifestarse. Tú comprenderás que eso es hipocresía para que uno sucumba a un dictador. Mira, nosotros no nos apaciguamos con los dictadores.
Nosotros estamos en contra de todos los músicos que vienen aquí en busca de dólares para la tiranía castrocomunista. ¿Por qué razón? Porque un centavo que se recoja hoy aquí en Estados Unidos es para criminalizar y maltratar al pueblo de Cuba. La pregunta ahora es cuán caldeadas se tornarán las protestas. La policía de Miami dice estar lista para mantener la calma. Volvemos en vivo. La policía dice que la meta es proteger el derecho de los que quieran asistir al concierto y también el derecho de los que desean protestar. Ahora, un dato curioso, si los Bam Bam tienen historia con la revolución, también tienen historia con el exilio. Desde el año 70, 4 miembros del grupo han desertado durante giras internacionales. Nosotros nos mantendremos aquí en vivo, pero regreso con ustedes al estudio. Gracias, producción. Gracias, producción. Fíjense, y qué casualidad. Hoy, ese día estaba lloviendo. Hoy está lloviendo también en el concierto de Bam Bam. Ahora, Aimé, los artistas cubanos como Mayito y Juan Former son oportunistas, son muy oportunistas. Tú que conociste más o menos en el ámbito, te moviste en el ámbito de la cultura. ¿Son comunistas de verdad estos tipos o son oportunistas? Buenas noches de nuevo, Julie. Buenas noches, Carlos y la audiencia. Oye, Carlos, yo por ahí está Negrito Bembón, tengo que saludarlo. Ajá, buen Sí, saludo, Negrito Bembón, y a toda la audiencia del chat. Mira, hay oportunismo, Carlos. Hay oportunismo porque todos los que estamos, nacimos en esa isla, conocemos todo lo que pasa en nuestra isla. Los artistas, por supuesto, que conocen la realidad y no pasan exenta de ella. Hay mucho oportunismo. ¿Qué te voy a decir? A mí me cuesta creer todavía que vengan aquí a la cuna del exilio a hacer estas fiestas, Carlos y Julie. ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando de una orquesta que siempre ha dicho presente cada vez que se le ha llamado a alguna actividad política, ¿no? Y siempre ha sido una orquesta que siempre ha estado allí. Pero ¿sabes una cosa, Carlos, Julie, audiencia? Yo voy un poquito más allá y pienso, bien, estamos haciendo estos meetings a Bam Bam, pero ¿quién trae a estas orquestas? La agencia que trae a estas orquestas está aquí, señores. A mí me parece que sí, vamos el meeting a Bam Bam, para que no venga Bam Bam, no vengan todos estos artistas, que ninguno es comunista, porque ninguno es comunista, pero aquí la raíz es más grande, pienso yo. ¿Quién trae a estas orquestas? ¿Dónde están estos empresarios que traen a estas orquestas? Porque estos empresarios están aquí en el exilio. No sé si es que estoy un poco errada en lo que yo pienso, pero yo pienso que ahí tiene que ir dirigida la protesta también, porque si ese empresario no pacta con la dictadura, no viene ni Bam Bam ni viene nadie de estas orquestas que ya sabemos perfectamente que son orquestas que además ninguna de estas personas se ha limitado en poner en sus redes sociales su foto con todos los nietos y todos estas personas que están oportunamente al lado de... Es lo que yo pienso. Yo pienso, estamos muy... a ver, tengo una idea que a veces me cuesta, no es que me cuesta, quiero que la audiencia me entienda y bueno, ustedes, el anfitrión Julie, por supuesto que me entiendan. Estamos haciendo las protestas en el lugar equivocado. Es mi opinión. Claro, y ahí Julie, tiene razón Aimé en esto, porque vamos siempre, oye, no buscamos la raíz. Hay algo, Julie, que tenemos que entender esto. Además, una cosa, Julie, si Bam Bam viene, es porque tiene público. Exacto. Julie, si no tuviera cómplice de este lado, ¿qué tú crees de eso, Julie? Bueno, primeramente, buenas noches para Aimé, para ti, Carlos, para todas las personas que se han conectado. Felicidades para la República de Cuba, que hoy es 20 de mayo, una fecha muy memorable para todos los cubanos, desgraciadamente empañada y ensombrecida
por la tiranía usurpadora de La Habana, que no tiene otro nombre, porque eso es lo que son, unos tiranos usurpadores, un cartel militar y una banda de delincuentes, y todo aquel que apoye esa banda de delincuentes es tan o más delincuente y más cínico que ellos. Tengo que decir que es muy lamentable lo que está pasando. Yo tuve la oportunidad de ver algunos videos de las confrontaciones que se están produciendo allí, incluso hasta agresiones físicas. Tú ponías el ejemplo de lo que pasó en el 2010 y lo que está pasando ahora. Y si miramos comparativamente, hemos avanzado bastante poco en el desarrollo como exilio, como comunidad. Los Bambam son una orquesta que ha contribuido al proceso de idiotización de las masas conjuntamente con otros artistas como Sara González, la gente del grupo de experimentación sonora del ICAI, la Nueva Trova, toda esta gentuza que contribuyó. Y cuando digo gentuza, digo por su proyección política e ideológica, no porque sean malos músicos, porque no lo son realmente, pero sí tienen una proyección política e ideológica de apoyo y soporte a una tiranía. Y todo aquel que use cualquier recurso, incluyendo el arte, para alentar a esta gente, pues para mí no merece ningún tipo de respeto. Ahora, tú tocas varios aspectos ahí. Número uno, tienen público, o sea, tienen personas que van allí y los ven. Es una vergüenza que los cubanos libres del exilio se sigan prestando para ir a dar cintura cuando el pueblo de Cuba está muerto de hambre. Esos son los mismos que llenan los aviones, que compran los pasajes en precios astronómicos y que van a La Habana no únicamente, y cuando digo La Habana digo cualquier provincia de Cuba, no únicamente a ver a su familia, sino a especular y a darle dinero a la dictadura. Eso es por un lado. Y por otro lado, siempre estamos llegando tarde. Pues como decía Aimé, existen compañías, testaferros que mueven a todas esas agrupaciones que vienen aquí. Y eso es parte de todo el intercambio cultural que se ha venido desarrollando desde la era Obama y que quizás con la presidencia de Trump frenó un poco, pero ahora vemos que la apertura ya es total y completa, entonces vamos a tener aquí a Bam Bam y posiblemente hasta Silvio Rodríguez venga a cantar aquí. Bueno, ya vino una vez, ¿no? Vino entonces seguimos llegando tarde porque realmente el origen, la génesis del problema no está precisamente en que ellos vengan, sino en quiénes son los que los traen a ellos aquí, los contratos que se firman, los pactos que hay, y esta gente, por supuesto, que se están llenando los bolsillos de dinero a costilla del dolor del pueblo cubano. Lo triste es que tengamos representantes en el Congreso, que tengamos personas aquí, voces que son voces que se pueden escuchar a altos niveles y que sigamos en este punto de inflexión donde nada se resuelve. Oye, y fíjate, ¿me escuchan? ¿Me escuchan o no? Sí, te escuchamos. Y yo no me escucho porque, sí. a ver. Sí. 1, 2, 3. Óyeme, no sé, siempre pasa algo ahí cuando me muevo con este micrófono. Óyeme, ¿qué va a poner la producción? El cantautor Silvio Rodríguez decide a última hora cantar en la Florida, pero no en Miami. A ver, ahí lo tienes. Mira, Carlos, disculpa que te interrumpa. Lo estamos diciendo. Disculpa. Sí, dime a mí. Disculpa que te interrumpa, pero voy a hacer énfasis nuevamente en lo que acaba de decir Julie, que hemos estado hablando. Señores, ¿quiénes son las personas que traen a estos delincuentes aquí al exilio? Ustedes han preguntado, chat, ¿cuántas empresas hay aquí partando con la dictadura? Cancio 1. Hugo Cancio es un oportunista y me consta que en una orquesta, que no voy a mencionar el nombre de esa orquesta, donde mi esposo vino en una gira con esa orquesta acá a Estados Unidos, Hugo Cancio le robó el dinero a estos artistas. Y hay testigos que viven en las calles, ahí en Miami, que tuvieron que a estos grupos acogerlos y darle comida y de todo, porque estos músicos quedaron totalmente desamparados. Ese es Hugo Cancio. Ahí está Cancio. Como Hugo Cancio. Entonces yo puedo pensar que Hugo Cancio no fue que Hugo Cancio ya desde ese entonces, ya Hugo Cancio estaba apartando. Porque cómo podemos entender que este señor que tiene un largo historial de delictivo robándole a los músicos, cómo puede seguir aquí tranquilamente en Miami abriendo una vez más y más negocios con Cuba,
donde hubo cáncer. Yo no he ido a Miami, pero sé que tiene hasta carteles. Oye, qué falta de respeto tan grande. Así mismo. Y te voy a decir una cosa, como en el 2007, este señor, pónmelo otra vez la foto, producción. Es un Este señor que delincuente. ustedes ven ahí muy vestidito, se me presenta en Lincoln Road, Washington, en la discoteca Santo, en el nightclub, donde yo era jefe de seguridad. Cuando él me conocía en la televisión y eso, Hugo Cancio fue un disfrazado, fue cambiando él es un camaleón. Su postura fue cambiando, no fue cambiando, simplemente estaba disfrazado y no tenía dinero para entrar a una discoteca. No tenía, porque una discoteca exclusiva, para entrar había que entrar con $300. Y yo lo dejé entrar a la discoteca, no tenía dinero. Él y otro más, llamado el médico de la salsa, Manolín, el médico de la salsa, tampoco tenía dinero para entrar a Santo. Ahí está esa historia, la tengo yo ahora. Julie y Aimé, y amigos de chat, ustedes estaban diciendo, bueno, la gente, ¿quién los trae? Y para traer a estos músicos, tiene que haber público. De acuerdo, ¿ok? Ahora, miren esto. ECASA es la compañía cubana que tiene que ver con los aeropuertos de Cuba. Las aclaraciones sobre la reanudación de los vuelos de Estados Unidos hacia otras provincias. Yo recuerdo que en el tiempo de Trump, que Trump sanciona la dictadura cubana y limita los vuelos a La Habana, Cuba, solamente, ellos seguían en mantenimiento a sus aeropuertos. Yo siempre digo, Julie y Aimé, amigos del chat, que la dictadura siempre está preparada para diferentes eventos. Sus proyecciones son a mediano y a largo plazo. Ellos conocen el movimiento de la política norteamericana, estudian a los políticos norteamericanos, a la sociedad norteamericana. De hecho, tienen un centro que se llama el Centro de Estudios de América del Norte, adjudicado a la Cancillería cubana, atendida directamente por el Consejo de Estado. Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios. Dice esta empresa, con motivo reciente, anuncio sobre la apertura de los vuelos de Estados Unidos a distintos aeropuertos cubanos. No son pocos los usuarios a los que le han surgido interrogantes sobre la forma en que se organizarán las aerolíneas. Ahí saludo a Roger Mato, saludo, te están saludando. Gracias. Fíjate, Yuri, en este último párrafo. Las interrogantes de algunas personas sobre la organización de los vuelos. Quiere decir que son cubanos que están en nuestras calles del exilio. Hasta el momento se conoce que volverán las conexiones charter, Julie, charter, y de aerolíneas como American Airlines, norteamericana, JetBlue, Southwest Airlines, a destinos en el interior como a Santa Clara, Varadero, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba. Alguien una vez me dijo, Carlos, el dinero no tiene ideología. El dinero no tiene ideología. Y el dinero a los empresarios norteamericanos no hay ideología con ellos. Con Cuba, con el caso cubano, con el caso sudafricano fue diferente. Es muy diferente. Porque nosotros parece que somos las parias para esta gente. No obstante, los cubanos quieren saber una fecha exacta, Julia y May, en la que se van a reanudar los vuelos a las provincias mencionadas. Al respecto, la empresa cubana de aeropuertos y servicios, gracias a producción que me la puso ahí, explicó en las redes sociales que las medidas anunciadas por Estados Unidos aún no se ponen en práctica, por lo que no existe aún una fecha prevista para el comienzo de los vuelos directos desde Estados Unidos al resto de las provincias. Y el Blue, American Airlines van a salir desde Tampa, de Nueva York, y se formó el relajo a la gozada. Aimé, no solamente son las agencias de viaje o los charteadores, es el público, Aimé, que se gasta dinero en ir a Cuba. Le voy a mandar una foto al productor para que me comparta esta planilla, porque sí, Aimé, dime de esto, Aimé, de los vuelos.
Caemos en lo mismo, Carlos, Julie, Chat, vamos a lo mismo. En toda esta lucha, aquí no vemos enemigos que no seamos nosotros mismos. ¿Cómo es posible? Somos nosotros los que nos traicionamos, señores. Somos nosotros. Aquí no ha venido nadie de otra nación a traicionar al pueblo cubano. Vienen aquí, se acogen a un estatus y se burlan. No solo de la facilidad que nos da este país, que nos ha acogido, se burlan de todo, de todos los mismos que fueron a protestar, muchos de ellos, y no voy a generalizar, pero muchos de ellos, si nos ponemos a hacer la tarea, probablemente estén esperando esos vuelos ya para ir a Cuba. La traición es grande. Y es una traición. Miami, y no solamente en Miami. No solamente en Miami. No solamente en Miami, acá en Las Vegas, tienes que aguantar que por mucho que uno le explique y les diga, porque mira, se arriesga. No lo pongo. Vine por no sé cuántos países, que vine, que si Nicaragua, que qué sé yo, pero al año y un día estamos en Cuba. No podemos romper es esa cosa que sí, es verdad, yo tengo familia allí. Mi familia tomó una postura, pero está allí. Pero el día que nosotros mismos nos llenemos de dignidad y digamos, a Cuba no vamos a viajar porque este dinero representa la desgracia más grande de nuestro pueblo, que no salimos de lo mismo. Ese día entonces vamos a empezar a ver avances. Pero no lo vemos, ¿sabes por qué? Carlos Cabo, querido amigo, Julie y Chat, porque somos nosotros mismos los cubanos los que estamos allí. Somos nosotros mismos los que nos traicionamos. Somos nosotros mismos los que no entendemos que esta dictadura es una dictadura que nos lleva 63 años de ventaja, donde se ha preparado de una manera. Mira, ellos son los jefes de la mafia. Mejor que esta dictadura no se ha preparado nadie, ni los grandes carteles. Porque ellos son los... Mira, señores, discúlpenme si a lo mejor este tema como que encalora, pero es que es real. Claro. Sí, tenemos la abuelita, el primito, el hijito, lo tenemos allí, pero cuando diste el paso de llegar a un exilio, es porque tú entendiste que allí tú no podías estar. Somos nosotros los que vamos. Y a mí me duele. ¿Tú sabes por qué duele, amigo? ¿Sabes por qué duele? Porque nos mandan los videos y vemos los videos donde estos cubanos que tienen un estatus aquí están meneando la cintura en todas las casas de la música de Cuba. Wow. Tocaste tremendo tema. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Porque el extranjero que va a la discoteca es porque un cubano lo lleva. Porque sabemos que el turismo en Cuba está dirigido. Si no, los exhorto, yo los exhorto a ellos, si el turista de verdad, yo los exhorto a ellos a que cojan la guaguita esa misma que ellos llevan a la Plaza de la Revolución y la entren a la timba, que la tienen ahí mismo. Somos nosotros mismos, Carlos y Chat, discúlpeme, de verdad quisiera hablar de otra forma distinta. Ya llegará el momento de contar esto como anécdota, pero mientras nuestro país esté en el dominio que está, de esta dictadura, de estos asesinos, de estos genocidas, y seamos nosotros los cubanos los que seguimos dando el oxígeno a la dictadura, vamos a durar ¿cuántos años? Como dice la canción esa, que uno le da roña escucharla, pero cuidado con lo que dice la canción y la actitud de nosotros los cubanos. ¿Qué canción, Aimé? La de ¿cuánto? ¿Cómo es? 62.000 milenios. 60.000 milenios. Uno le da porque es como una burla de ellos diciendo, no, vamos a durar toda la vida, pero ellos se atreven a hacer esas canciones porque nosotros seguimos yendo, Carlos, Julie, Chat. Es vergonzoso. Yo no sé porque yo no seguí, porque me dio tanto insulto que yo no seguí hoy qué pasó con los bambas, pero aseguro ahí entraron. ¿Y quiénes entraron? Los chilenos, los austriacos, los rusos. Bueno, habían hasta, no, pero déjame decirte, había hasta peruanos a manejar la cintura ahí. Bueno, acuérdate que Perú tiene una historia musical muy, ellos les gusta mucho lo que es la música cubana. Es verdad. Que no tiene que ir ninguno allí. Pero somos nosotros, Carlos. Yo no tengo otra respuesta que darle a este querido público.
Oye, gracias, Aimé. Oye, tremenda, fuerte, Aimé, fuerte, fuerte. Hoy viniste pichando por el centro y no hay que te metas. No, está bien, está bien. No, es como hay que hablar, Aimé. Es que... Decía Carlos Monsiváis, un escritor comunista mexicano, izquierdista, amigo de López Obrador, difunto, un hombre que se hizo escritor empírico, no estudió, fue criticado por una élite de intelectuales, pero tiene buenos libros. Carlos Monsiváis. Decía él, si hay que ser intolerante con el intolerante. Nosotros no podemos tener tolerancia con una dictadura que es intolerante con el pueblo cubano, que simplemente le ha declarado la guerra al pueblo cubano. Lo hizo su primer secretario del partido, Díaz-Canel. Te mandé una foto, producción, que viene con lo de Aimé. Pero ahora voy a preguntarle a Yuli algo que se me iba del tintero, Yuli. Vamos a ver esta foto. Miren, siempre hay un pueblo. Cuando yo pensé que lo había visto todo, Yuli, Aimé, amigo, veo esta cosa, una piedra. No, después la otra producción. Una piedra, miren eso, homenajeando con frutas. Esto es un ritual satánico. Un ritual satánico. Porque, a ver. Vamos a olvidar la palabra satánico. Bueno, está Satanás. Pero esto es cómo el Partido Comunista trabaja la mente débil del pueblo cubano o se aprovecha del auge que tiene en el país la religión afrocubana y presentan a Fidel Castro como el nuevo santo de Cuba dentro de la religión yoruba. Porque esto es un símbolo bien marcado y dirigido a esa masa de pueblo ignorante. Decía alguien que leí, el peligro más fuerte de una sociedad, la bomba atómica de una sociedad, es la ignorancia de esa sociedad. Y a mí me disculpan, del Partido Comunista, mírenlo, él bien vestidito, con un jean, con una camisa ahí, bien vestido, dentro de esa pobreza donde él no vive. Lo que criticaban ellos del capitalismo, aquí lo estamos viendo, la manipulación perversa de esta dictadura. Yuli, ¿qué tú tienes que decirme de esta imagen? Descríbeme esta imagen, Yuli. Bueno, mira, ¿qué te voy a decir? Esto es una imagen dantesca, realmente es una imagen, yo diría que hasta satánica. Tú tienes mucha razón, porque para mí este señor es la reencarnación de Satanás. Si tú miras la imagen, como tú bien dices, ves al señor del partido bastante decente vestido, pero si comparas lo que tienes alrededor, esas señoras que están ahí están prácticamente en harapos. Y aún así veneran a este ser. Entonces, esto es el colmo de la miseria mental, es el colmo de la degradación, es el colmo de la desvergüenza, y realmente da tristeza ver lo subvertida que está la sociedad cubana, lo penetrada que está con estas ideas. Es realmente una cosa que yo no puedo comprender, porque no puedo entender que un pueblo vive en una miseria semejante y que todavía haya gente que se preste para esta situación. Fíjate, estoy mirando a la señora que tiene el pullover como entre carmelita, o no sé si es que está sucio, y realmente da tristeza ver esa imagen. Esa señora se ve incluso que parece que ni ha comido, y sin embargo está parada ahí. O sea, es una cosa que es extremadamente triste y lamentable lo que estamos presenciando. Es muy, muy triste. Ahora, Yuli, yo siento que, yo no sé ustedes, Aimé y Yuli, pero Yuli, yo siento que esa imagen es una burla al propio Fidel Castro. Oye, ¿te acuerdas? Esto está comenzando, Yuli, cuando nos cogían, Aimé y amigos del chat, cuando nos cogían el 28 de... ¿Cuándo cayó Camilo? El 28 de octubre. Septiembre 28. Octubre 28. Octubre, hasta sí. En una palangana teníamos que echarle las flores a Martí. Oye, hasta a Maceo, perdón. Conchón, me equivoqué. A Camilo. Oye, pero Camilo no murió en el mar. ¿Qué tiene que ver una palangana, un charco de agua, donde los pioneros íbamos a echarle flores a Camilo Cienfuegos? Esto me parece
que el nuevo ritual va a ser que en cada comité de defensa, en cada escuela, sembremos una piedra con esta imagen y los niños vayan a rendir tributo a este señor, al dictador. Porque ya otra cosa no me queda, Julie. Mira, ahí está. Los niños íbamos a echarle las palanganas. Es burlarse. Yo pienso, mira, yo cuando en televisión, cuando Fidel se enferma, que a mí me invitan a diferentes programas de televisión, cuando Fidel sale, si tú tienes esa foto, productor, en el hospital Cimé, Fidel saliendo del elevador, lo que está haciendo Fidel Castro, ahí yo llamé la atención de algo, digo, se están burlando de él. Se están burlando de él. Dalia Soto del Valle, por querer sacarlo por encima del Partido Comunista, hizo un papelazo en ese elevador con Fidel Castro. Esto, para mí, es la burla de Fidel. Oye, Aimé, y para seguir Julie y Aimé, pero algo que yo hice, una reflexión hoy en el mediodía, amigas y amigos del chat, de todas las cosas que estaban pasando en el país después del día 11. Pero fíjate, si nos damos cuenta, en el entierro de Fidel Castro, en esa, ¿cómo se llama la procesión por todo el país? Ustedes no se dan cuenta que el jipi de Fidel se rompe con los restos de Fidel Castro. Que el jipi de Fidel se rompe en pleno... Eso es un acto de rebeldía bien preparado. Porque esto viene de antes, Julie y Aimé. Todos estos sucesos que están pasando en el país es el pueblo. Yo siempre digo que el pueblo cubano, dentro de esa doble moral, nos han enseñado después a acabar con el país, Julie. Pero esta foto donde no hay fruta en el país, Julie y Aimé, ¿cómo se atreve? Ahí tiene 2 cocos, ¿no? Eso es una religión. Ahí está. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¡Santo Dios! Tienen que arrepentirse el pueblo cubano. Sí, tiene que arrepentirse de muchas cosas. Exacto. Perdí el audio. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí. Mira. Sí te escuchamos. Oye, Julie, a ver. Entre tantas cosas y de tanto abanico de información con Cuba, hoy me entero, temprano, lo puse en la comunidad, desde México, me llaman porque hubo una reunión en Palacio Nacional. López Obrador encendió la alarma y encendió el continente con la que no habían incluido a las dictaduras en la cumbre. Hay un pasaje muy cómico. Pero Biden, Julie, el presidente Biden, déjeme decirle, para que no me castigue esta plataforma, el excelentísimo presidente Biden, elegido democráticamente por la sociedad norteamericana, que está pagando el error de los que votaron por ellos, con la gasolina a $6 va para arriba. Este señor va a invitar a Díaz Canel como observador a la cumbre para... Fíjate la debilidad, Julie. ¿Cómo tú interpretas esto, Julie? La debilidad de este gobierno ya no tiene límite. ¿Cómo a lo que hizo López Obrador y que Daniel Ortega hizo un discurso que no le importaba ir? Y el otro, y se sumaron varios, el de Guatemala, hasta Bolsonaro. Hasta Bolsonaro criticó y que no iba a venir. Julie, ¿cómo tú interpretas este gesto del dictador? Perdón, de este señor se cruza, yo no sé. Es bueno. Algo parecido, ya vamos. Julie, ¿cómo tú interpretas este movimiento de Biden, esta flojera de Biden? Mira, esta flojera de Biden responde a la apertura. O sea, ya yo diría que esto no es ni Biden. Yo diría que ya esto es precisamente regresar a la era de Obama. Es como si Obama estuviese mandando, dirigiendo los comandos de lo que tiene que hacer Biden en la Casa Blanca.
Es parte de toda la apertura, es parte del juego de abrirse con la dictadura, no solamente con la tiranía de La Habana, también con Venezuela, flexibilizar las sanciones, incluir a la tiranía y abrirle las puertas al comercio, porque al final todo lo que importa aquí es el dinero. O sea, aquí no importan los derechos humanos, no importan los derechos constitucionales, no importa la libertad, aquí no interesa nada, aquí lo que importa es el billete, que todos podamos hacer dinero, incluidos políticos también de aquí, de los Estados Unidos, en complicidad con la tiranía de La Habana y entonces seguir en este juego. Entonces, eso es parte de lo mismo, o sea, es la apertura, porque ¿qué sentido tiene invitar a una dictadura? ¿Qué puede aportar la marioneta de Díaz-Canel a esa cumbre? Un hombre que no ha sido ni tan siquiera elegido democráticamente por el pueblo, o sea, es una figura que está puesta ahí como continuidad de la tiranía de los Castro. Entonces, no es una figura para nada democrática, es un dictador, es un personaje que está ahí puesto a dedo y sencillamente no entiendo qué pueda representar. Sí, efectivamente, esto es parte del jueguito del señor de la O, y esto forma parte de las estrategias que el señor de la O tenía trazadas y que no pudo terminar. Esto es Obama. Obama y más Obama. Ahora, hay que ponerse a pensar una cosa, Carlos. Invito a todo el mundo a que haga la tarea. ¿Quiénes fueron las personas que fueron a hablar con Biden? Porque ahora Biden está diciendo que toda esta apertura, esta respuesta... Te lo iba a decir aquí la pregunta. Entonces, que hubo un cabildeo. A ver, ya, síguele. Te iba a hacer la pregunta. Oye, Yuli, pero es que hubo un cabildeo de muchos personajes pasando por la Casa Blanca. Hay muchas casualidades. Lo que pasa es que el cubano, Yuli, el cubano no ha sabido interpretar lo que nos están poniendo. Claro. Nos las están poniendo porque aquí hay Lazo, por aquí, el otro. Los dos amigos coinciden con la administración Biden. Es increíble. Yo estoy esperando que el señor de la canción se acabe de decir algo de Carlos Lazo. No habla. El señor de la canción no va a decir nada. El señor de la canción no va a decir nada. No va a decir nada. El señor de la canción se está justificando y no va a decir absolutamente nada. Mira, la canción está muy bonita, pero la canción no encierra la esencia de libertad del pueblo cubano. Y ha sido tomada precisamente para este cambio, fraude que se está gestando y del cual han formado parte muchas personas. Yo invito a todo el mundo a que revise quiénes fueron los que fueron allí, porque no solamente es Yotuel, hay otras personas, otras figuras dentro del exilio cubano. Mira, ya todo el mundo está mezclado. Ya el exilio de Miami no es ese exilio radical desde los años 60, del principio, no son la gente de Vigilia Mambisa. Gracias, profesor. Míralo ahí. Yo honestamente no creo en su cambio. Yo lo digo públicamente, yo no creo para nada en su cambio, no creo en él. Sencillamente, como tampoco creo en ninguno de los otros. Yo me hago responsable de lo que digo. Tú lo sabes que yo soy responsable de todas mis palabras, de todas y cada una de ellas. Ya el exilio cubano está mezclado. Entonces ya esa idea de radicalización de lo que es la libertad de Cuba, de lo que es el origen del problema cubano, de la problemática cubana, ya eso no existe en el exilio de Miami, ya eso no está presente. Ahora lo que está es la conga, es el baile, es la diversión, es la pachanga. Nos están entreteniendo, Yuli. Yo creo que sí, que nos están entreteniendo, que hay huevos, muchas canastas. En política nada es casualidad. Fíjate qué desprestigio tan grande para mí, como yo lo veo, es mi opinión, yo soy libre de decirle, a mí nadie me pone una mordaza. Un Lambo en Varadero. Hoy, 20 de mayo, Día de la República, una república pisoteada, sufrida, un Lambo. Mira, ni tenemos Lambo, ni el pueblo de Cuba tiene Lambo. A ver, ¿qué quiere decir con el Lambo, el Lamborghini? Bueno, ese es el título de la canción. A ver, la canción está bien, o sea, la canción no importa que él haga todas las canciones que él quiera. El problema es que tú no puedes darle a eso una connotación política, porque es que no la tiene. O sea, no es la esencia del problema, no es la raíz del problema. Ese es mi criterio y así es como yo lo veo.
no. Bueno, aquí dice, déjame, el comentario déjame ver, dice Miguel Flores que estamos, bueno, que yo específicamente estoy hablando bobería en los space y no saben qué inventar, que no va a coger ni para la política. A mí, mira, a mí honestamente no me interesa. Si yo voy a estar en la política o no, eso no es problema suyo. Me perdonas que vaya a responder este comentario. Aquí nadie está inventando nada. Yo estoy dando un criterio. Si usted tiene otro, lo puede dar. Claro. Sencillamente usted es libre de darlo. Yo doy el mío y ese es el mío y punto. Y nadie me va a cambiar esa opinión. Ese es mi criterio. Claro. Así pienso y así pensaré. Ni creo en el Lambo en Varadero, ni creo absolutamente nada. Le agradezco que haya corregido la palabra establishment porque la había puesto mal al principio, pero bueno, la corrigió. De todas maneras, ¿que dónde está esa prueba? Yo no tengo que dar ninguna prueba. ¿La prueba de qué? No sé de qué prueba. Yo no tengo que probarle a nadie mi opinión. Ese es mi criterio. Si quiere, pon la foto. Producción, pon la foto, por favor. Si quiere una Además, prueba, mira, las relaciones que él pudo haber tenido con Carlos Lazo, ese es su problema de lo que él pudo haber hecho. Yo no estoy cuestionando eso. Ese es su problema, si él estuvo o no con Carlos Lazo. Ahora, de que estuvo. Y lo que habló en esa supuesta reunión no se sabe. Entonces, ellos mismos se están erigiendo como representantes del exilio cubano. Y no es solamente él, fueron muchas personas a hablar allí como representantes del exilio. Entonces, yo no entiendo. A ver. Dice esta persona, dice que Carlos Lazo no se había proyectado. Usted está, Miguel Flores, no sé cuál es su intención. A mí me da lo mismo este señor. Pero ya Carlos Lazo ahí llevaba niños a Cuba, señorito. Por supuesto, de hace mucho tiempo. Ya Carlos Lazo ahí llevaba niños a Cuba de la high school que lo adoctrinaran. Él tenía que haber manifestado ya contra el descaro que tiene Carlos Lazo en sus puentes de amor. Porque no se puede ser tolerante como, bueno, hoy Esteban, el presidente del Partido del Pueblo, el nuevo presidente del Partido del Pueblo, Esteban, dice que todo aquel, y qué bueno Esteban, que todo aquel que fue al concierto de Bambán deja de ser su amigo. Si tiene un amigo. Bueno, esa es la postura que hay que tomar, Esteban. Si tú eres mi amigo, no con Esteban, con este señor. Si Lazo es mi amigo y Lazo agarra un rumbo completamente contrario al mío, aunque sea mi amigo, hago lo que dice Esteban. Me pronuncio públicamente porque es una persona pública, ambos. Y le digo, Carlos Lazo, usted es un traidor. Usted es un traidor a mi confianza y usted, no, ¿cuántas cosas le digo a Lazo? Porque es responsable. Uno de los responsables, bueno, el peón detrás del Partido Socialista y Comunista Norteamericano es este señor de Puentes de Amor. A ver, Aimé. Y Carlos, Julie, te doy mi total autorización para que no, fíjate, es que yo te voy a decir algo. Mira, yo no comento, o sea, el chat tiene vida propia. A mí las personas pueden comentar lo que quieran, pero a veces hay que poner los puntos donde van. O sea, ¿cuál es el problema con criticar? Aquí nos podemos criticar y nos podemos cuestionar lo que tengamos que cuestionarnos, porque para eso tenemos la libertad de opinar. Y sencillamente, si no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Como así. Yo tampoco estoy de acuerdo, Yuli. Yo me voy a sumar a tus palabras, porque no estoy de acuerdo, porque le hemos dado una relevancia a una canción que en definitiva surgió para un propósito que ellos mismos lo dijeron, que era para lo de San Isidro. Después vino que San Isidro sacó una carta pidiendo un diálogo. ¿Se acuerdan, verdad? Claro. ¿Quiénes son estas personas que van a hablar en nombre del pueblo cubano? Nos están incluyendo. Entonces, como nos están incluyendo, estamos en todo nuestro derecho de hablar por lo que creemos. Es como... Claro, podemos hablar lo que nos dé la gana y él puede decir también lo que le dé la gana. Y Yutuel, como hablaste de la raza, yo soy negro igual que tú. ¿Qué pasa? ¿Cuándo van a romper el bloqueo de censura para que te presentes en este canal? Para hablar de tú para tú y yo, con mayor respeto. Porque todavía no he visto a nadie que le ha cuestionado a este señor, que lo ha tenido de frente, preguntarle por la amistad con Carlos Lazo y por qué no se ha pronunciado sobre el traidor de Carlos Lazo. Bueno, porque para mí Carlos Lazo es un traidor. Dice él que tiene la prueba y que él entra aquí y nos hace quedar mal. Carlos Lazo es un traidor, simple y llanamente. Y un oportunista también, porque ninguna de esta gente siente nada. Está bueno ya de estar aquí
que adornando las palabras, no, tenemos que decir la verdad. Esta gente no sienten absolutamente nada de lo que están haciendo. Toda esta gente son unos oportunistas. Vamos a otro. Dice Maduro que va a solicitar una visa a Biden para bailar salsa, para venir al Festival de Salsa de Nueva York. Esto no es una burla. Es que todo esto, Carlos, es que todo esto es una burla grandísima. Se están burlando de la administración, señores. Se están burlando de la administración Biden. Se están burlando, Yuli. Dice Nicolás Maduro que lo inviten. Ustedes ven donde ha llegado la política exterior norteamericana, Yuli. Es una de vergüenza totalmente lo que está sucediendo en este país. Nos reímos. Pero, señores, estamos mal, Yuli. Hay que reírse para no llorar. Hay que reírse para no llorar. No, ¿tú sabes quién se rió? A ver, baja la foto de Maduro, por favor, producción. Ahí está la foto de Maduro, producción. Mira esto, mira cómo Maduro dice esto. A ver si producción pone la foto del tipo. Riéndose de una manera espantosa. Como yo te digo a ti que... mira, a ver, vamos. Nueva York, al Festival de la Salsa Boricua en Nueva York. Mi visa para ir a Nueva York, al Festival de la Salsa Boricua en Nueva York. El día 11 de junio nos vamos Silvia y yo directo a Nueva York. Me espera en Nueva York. A mí me gusta mucho Nueva York. Yo conozco muy bien Nueva York. He manejado muchísimo en Nueva York, ¿verdad, Silvia? En el sur de Nueva York queda la pequeña Italia, The Little Italy. Ahí venden unos espaguetis mundiales. Y el barrio chino. Y Manhattan. Señores, este tipo era para que el gobierno norteamericano lo fuera a coger por el bigote ese. A ver, Yuli, déjame empezar contigo. Esto es una burla. Claro. A este gran país. Obvio. Una burla. A ver, ponlo ahí como es. Ponlo que no lo vi. Y el pueblo aplaude, que es lo más jodido. La ignorancia es muy grande, Yuli. Este señor Maduro, a ver, Yuli, yo quiero que tú me expliques algo. La administración del presidente Trump declara a Juan Guaidó como presidente. Inclusive, lo presenta Trump en un, no sé si te acuerdas, se acuerdan ustedes, en el discurso de la Unión, en un discurso de la Unión, presenta a Juan Guaidó. Hasta los demócratas se aplauden. ¿Por qué? Presenta a Juan Guaidó como el presidente reconocido por los gobiernos norteamericanos y el Congreso y el Senado norteamericano, con sus aplausos, con su acción, están apoyando la postura del presidente Donald Trump. Todo el mundo, Guaidó es el presidente. Pero de pronto, Yuli, vemos a este presidente con el mismo Congreso, con la misma representante ahí, Pelosi y todo su combo, que va a negociar en lo oscurito con Maduro, invita y quiere, dice que Maduro no va a venir, pero creo que sí lo va a invitar, después sí. Y Maduro dice que va a venir primero a bailar salsa y después va a la cumbre. Ahora, Yuli, ¿qué está pasando? Se han burlado de nosotros, Yuli, los políticos, Yuli, de una manera tan grotesca. Todo el mundo. Toda esta gente, mira, toda esta gente en Venezuela son un cambio fraude. Está bueno eso que puso producción. Está magnífico. O sea, presidente interino, pero son personas que están en la convivencia, con Maduro. O sea, es un cambio que aparenta una cierta democracia, pero que no ha llevado al pueblo a nada. Entonces, para mí, toda esta gente son más de lo mismo. Para mí, todo esto es un cambio fraude y todo esto está estructurado sencillamente para eso, para el cambio fraude. Guaidó estuvo, para ti, Guaidó estuvo en este combo.
todos están en este combo. Todos. Para mí, todo, Leopoldo, todas esas personas están en el mismo barco. Para mí, la oposición venezolana ha perdido completamente el respeto. Incluso hay opositores, personas que están haciendo la lucha que no son visibles y que piensan de la misma manera. Toda esta gente para mí pertenecen a la Internacional Socialista, son todos unos vendidos y por tanto son todos unos traidores. Esa es mi visión, es mi idea y es lo que pienso. Aimé, ¿y tú? No, Con todo este combo. Pero, Carlos, es que tenemos una administración que se da de mano con estos dictadores. Es verdad, este tema, sabes que es más, lo domina más Yuli, ¿no? Y tú, pero igual uno está aquí y se informa de todas las cosas. Y esta administración se da de mano con todos ellos, Carlos. Esta administración es una administración que está bien inclinada. Ya no podemos decir ni que parece, discúlpeme, pero esta administración está bien inclinada a la izquierda. No, esto está completamente al extremo. Este es extremo izquierdo. Esta administración, ya vemos qué está pasando. Mira Venezuela. Ahora sí resulta que están hablando, bueno, por el tema del petróleo, pero ellos están hablando. Ellos tenían a Maduro en la lista de terroristas y todas estas cosas. Claro. Vamos a poner ahí me permíteme, perdón que te interrumpa. Déjame poner esto y sigues con esto. Porque es importante también ver esto. Contenido de mi conversación con el presidente interino, Juan Guaidó. Tenía la expectativa de escuchar una propuesta distinta, por el bien del país y por el bien de cada uno de nosotros los venezolanos. Ante la pregunta de si logramos una articulación, la respuesta es no. Esto lo explico en una carta dirigida a él y que ahora haré pública. Tuvimos una conversación franca y clara. Entre otras cosas, me planteó su decisión de impulsar una nueva consulta para los venezolanos. Mi respuesta fue que los venezolanos ya fuimos consultados el 16 de julio de 2017 y que allí hay un mandato incumplido. No es verdad que los venezolanos tenemos solo para... Eso fue en el 2020, pero qué bueno que estaba tocando. Nicolás Maduro en el poder a través de farsas electorales o la permanencia indefinida del gobierno interino a través de consultas plebiscitarias. Sí hay una opción alternativa para la liberación de Venezuela y es la operación de paz y estabilización. Ella requiere una estrategia sólida, un liderazgo confiable que se deslastre de cómplices y corruptos y sostenido en el espíritu libertario e indoblegable de los venezolanos. Al presidente interino le quedan 120 días para hacer lo que no se hizo en 17 meses. La angustia de la gente no es lo que va a pasar el 5 de enero, es lo que va a pasar mañana, lo que hay que hacer hoy. El país tiene muy claro que enfrentamos un régimen criminal. Ya no hay más nada que consultar. El país también tiene muy claro que estos criminales no salen con votos. Por eso, a los venezolanos les digo, mi posición es enfrentar cada maniobra de distracción, aunque se disfrace de unidad. Y eso es lo que haré. Ahí está, Yuli y Aimé. Se disfraza muchas cosas, Yuli, y a nosotros los cubanos nos están poniendo, y viene con una marcha, el diálogo nacional, la carta de los dialogueros. La amnistía. Todo se parece, todo va por el mismo camino, señores. Todo, Venezuela y Cuba. El mismo manual. El mismo manual. Pero tú sabes, Carlos, te voy a decir una frase. Es más fácil engañar a las personas que convencerlas de que han sido engañadas. Esto no lo digo yo, esto lo dijo Mark Twain, el escritor norteamericano. Y es una frase que está muy a tono con lo que estamos hablando ahora y con los eventos que han pasado y con lo que acaba de pasar ahora aquí en este chat y en esta conversación y en esta directa. Cuando tú dices algo que se sale un poco de la media, de lo que las personas creen que es lo correcto y que tú estás diciendo que no, que ese no es el camino y le estás avisando, entonces ya las personas se sienten como que tú no estás formando parte del grupo
y que tú lo que quieres es dividir, hacer el trabajo a la dictadura, y no es así. La dictadura trabaja inteligentemente y ya en canales alternativos se ha venido avisando de este problema, se ha venido avisando de que hay una falsa oposición, se ha venido avisando de que lo que está pasando no es lo que se cree, y aún así el cubano sigue creyendo ciegamente en lo que le dicen otras personas, otros canales, otras ideas, otros criterios. Cada cual puede creer en lo que quiera, pero a mí honestamente me gusta decir lo que pienso, me hago responsable desde el día 1 hasta el día 0, aunque esté equivocada, pero siempre con la verdad. Y para mí todo esto es un grandísimo entretenimiento, todo esto es una grandísima farsa, y lo que está pasando es la negociación y es el cambio fraude que ya lo tenemos ahí y está pasando hace mucho tiempo. Y nos hay gente que dicen que no hay cambio fraude, hay gente que dicen que no están con el cambio fraude. Porque hay algunas inteligentonas que dicen que no creen en el cambio fraude. Aimé, dice el asesor de seguridad de la Casa Blanca, un colombiano que está perdido, que no sabe ni de Colombia, ni sabe de su casa, ni sabe dónde está, qué pasó con su familia en Colombia, y lo han puesto de asesor del presidente para estas cosas del Departamento de Estado. Dice Julia Aimé que en ningún momento la administración de Biden, hay que reírse sarcásticamente, él dice, el asesor de seguridad de Biden descarta un regreso a la política de Obama con Cuba. Aimé dice que no. Que no. Que dice él que no. ¿Qué tú crees de eso, Aimé? Bueno, este señor es otro de los tantos que su palabra no es concordante con lo que está pasando en esta administración. Esto es de hielo de Obama. Esto es la continuidad de lo que Obama siempre quiso. Y ahí vemos a Biden con todos estos asesores que a veces tú los escuchas en los programas y en la televisión y tú dices, pero ¿será posible que estas personas estén diciendo eso? Y todos vienen con la misma respuesta, que no, que esto es para ayudar al pueblo, que si la comida, el pueblo cubano no pidió comida ni medicina. El pueblo cubano pidió libertad. Y esta gente es como si se lo hubiese metido en la cabeza que el pueblo pidió comida y medicina. ¿Y qué vemos ahora? A una administración que apenas a unas horas de un código que es prácticamente la guillotina para el cuello de lo poquitico que el cubano podía manifestarse. Esto es, yo le quisiera preguntar al doctor León esta comparación, pero esto es un pacto de Sajón. Sí, ¿estás clara? Esto es como el pacto de Sajón. ¿Estás clarita? ¿Estás clarita? Esto es otra de las tantas traiciones más. Si así unas horas se había firmado la cosa esta que firmaron, que ellos para maltratar y seguir humillando y acabando con este pueblo no necesitaban el código, pero bueno, ahí lo hacen firme, donde ya en Cuba se acabó todo, amigo Carlos, amiga Yuli, ahí se acabó todo, se acabó la libertad de expresión, un código de familia que viene unos días ahora antes, vamos a discutirlo ahí ahora, vamos a discutirlo ahora. Quitándole la patria potestad a los padres. Oye, esto es serio, esto es muy, pero muy serio lo que está pasando en nuestro país, y que venga esta administración a tapar todas estas cosas y a seguir bailando ese son. Señores, esto es un manual entre el comunismo, el socialismo y ya lo de Cuba. Estás clara, Aimé. Y fíjate, Yuli, cómo Aimé está clara que dice algo del Código Penal, y vemos que después que la dictadura cubana hace un código violando todos los derechos a los cubanos, a los opositores, a los independientes, a los periodistas independientes. Coño, Biden le hace este regalo, Yuli. Biden le hace este regalo, como dice Aimé. Qué desvergüenza, ¿no, Yuli? ¿Qué nivel de cosas? Esto es una puercada al pueblo cubano, señores. Es decirle al pueblo, no estoy con ustedes. No hagan más nada, no se rebelen, que no estoy con ustedes. Exacto.
Es un código, bueno, todo este código penal que han hecho es prácticamente un código medieval. O sea, ahí no hay Estado de Derecho, ahí no existe absolutamente nada, no hay derechos constitucionales para ninguno de los ciudadanos. Ahora, la pregunta mía es, para todo el mundo, ¿puede un opositor o no vamos a decir opositor, un disidente al sistema, alguien que esté opuesto por sus ideas al sistema, tener un negocio propio y prosperar en Cuba bajo este código penal y bajo estas circunstancias? Por supuesto que la respuesta es no. Entonces, esto no tiene ningún tipo de sentido. O sea, esta apertura no está encaminada a favorecer al pueblo en nada. Esta apertura está encaminada a hacer negocios con la dictadura. Negocios que parten desde aquí, de personas que están ansiosas, que llevan muchísimo tiempo anhelando el poder hacer negocios con la dictadura. Eso es todo. O sea, no existe otra cosa. No existe. Y evadiendo todos los sucesos del día 11, que ahí están públicamente. No, eso no importa. No, eso no importa para nada. Eso no interesa, eso no importa para nada. Eso no les interesa, no les interesa. No. Haciendo pacto con un presidente que dio una orden de combate. A ver, me dice Jorgito, perdón, me dice Jorgito, Carlos, no te puedo mandar una imagen. Ahí, producción, pon el correo del canal para que mande una imagen, Jorgito, para ver si la podemos bajar, por favor. Adelante, Aimee, perdón, adelante. Por eso es que yo no sé si yo digo, bueno, el doctor León, que es tan sabio, ¿verdad? Digo, bueno, esta es mi comparación. Este es el nuevo pacto de San Juan, señores. Claro, estás clarísima. Oye, pero dentro del pacto de San Juan, la dictadura cubana manipula de una manera muy dolida a Aimee. Y por eso es que yo siempre hago énfasis, Julie y Aimee, que tenemos que trabajar en esa conciencia de ese pueblo cubano. Porque están sucediendo cosas, pero es un grupo muy pequeño que todavía no ha podido sumarse al pueblo. Tú sabes que en Guisa, un bastión de los reverdes, rompieron ante el apagón una Texas y una tienda Simi. Pero mira la foto, cómo la dictadura, Julie y Aimee, para contrarrestar aquello, miran lo que hace. Es un pueblo que ni se la cree. Porque el problema de la dictadura cubana, yo pienso, Julie, que ellos conocen también al pueblo, no han llevado ese nivel de doble moral, de doble estándar, ¿no, Julie? Es un doble estándar. En este municipio hay una pobreza increíble. Y mira con lo que se aparecen las organizaciones de masas comunistas, Julie. ¿Qué tú me dices de esto, Julie? Mira, Carlos, existe una única forma para derrotar la dictadura. Hay una sola forma para derrotarla. Yo no la voy a decir aquí porque no quiero que te censuren el canal, ni quiero tampoco ponerme en una posición donde yo pueda tener algún problema legal en este país. Pero ya prácticamente las personas entenderán lo que estoy queriendo decir. Tú tienes 1958, la Cuba del 58. Sí, existe una única manera para derrotar la dictadura. No existe otra. Y restaurar los derechos constitucionales de los cubanos, porque estamos en una tiranía viviendo bajo una tiranía usurpadora. Esa es la realidad. Ahora, cuando tú miras la posición de Estados Unidos hacia Cuba, Estados Unidos ha mantenido esta política por mucho tiempo y es la política del Departamento de Estado hacia Cuba. Y eso no tiene nada que ver con un discurso anti-norteamericano, ni tiene nada que ver con nada, porque yo soy pro-norteamericana, porque yo vivo en este país que me acogió, soy ciudadana americana y le debo mucho a esta república. Por eso es que denuncio todos los días lo que está pasando aquí, que también tenemos un desastre y un agujero negro con esta administración que para mí es ilegítima. Ahora, es la posición del Departamento de Estado, no es otra cosa. Y si tú miras la complicidad que ha existido desde el principio, o sea, negar eso, es negar la historia y es negar los hechos. Entonces, se ha diluido todo en el tiempo, el exilio está completamente mezclado, el origen de la lucha ya está completamente diluido, porque lo han diluido a propósito, creando una falsa oposición. Es que esas son las cosas que las personas no quieren oír y hay que decirlas porque es la realidad. Aquí tenemos una oposición infiltrada y tenemos organizaciones financiadas e infiltradas aquí
¿Para qué? Para mantener la dictadura en La Habana. Y yo me hago responsable de lo que digo. Esas son mis palabras y es mi pensamiento y lo pongo aquí en tu canal y el que lo quiera coger que lo acoja y el que no lo acoja. Pero es la realidad de lo que pienso. Hay mucha infiltración, hay mucho descaro y hay mucho dinero. Y esas son las verdades que las personas no quieren oír. Entonces están con el discursito del amor y nos vamos a amar y nos vamos a abrazar y todo es mentira. Lo que está corriendo es el dinero y la sangre de los cubanos en Cuba, de los cubanos que piensan diferente y que tienen la bota puesta aquí, la bota del castrismo. No es Díaz-Canel, es la bota del castrismo. Oye, quiero felicitar. Yuli, está buenísimo, Yuli. Tú, vaya, fuiste tan clara, pero clarita. Pero mira, Yuli, me llamó la atención el comentario de Alex Acosta, por eso que lo subí, como todo, hay mucho, pero me vino de pronto. Y es verdad, el cachumbambé. Hoy la izquierda floja, mañana la derecha aprieta y nadie le importa Cuba. Cuba está en un bache bien hondo hace 60 y seguirá. Oye, estás claro, Ale. Yo esto lo he visto, hermano. He visto, dice Negrito Bombón, que como único se rompe es así mismo, hermano. Tiene razón, tiene razón. Ahora, Yuli y Aimé, yo he visto, viene la derecha, por eso es que yo digo, Yuli, Aimé y amigos del chat, que esta dictadura está preparada para los diferentes escenarios. Es más, cuando estaban las elecciones de Trump y la Clinton, ya la dictadura sabía que iba a ganar Donald Trump. ¿Por qué? Porque en años no se ha repetido que un mismo partido pase más de 2 veces la gobernatura de los Estados Unidos. Fíjate, esto se me parece mucho a ese momento. Después viene este señor, después de Reagan, viene su vicepresidente, Bush, guerrerista, fuerte, 4 años nada más. Se preparó el país, porque tenemos que buscar la historia, todo se parece. Después vino Clinton, 8 años. Uno afloja Cuba, Clinton barajó con Cuba muchas cosas, y después vino George Bush, apretó, después vino la administración de Obama, se abrió, y después vino Donald Trump y apretó. Y en 63 años, Yuli, los cubanos todavía no nos hemos dado cuenta, Yuli, que hemos sido la presa para el voto de los políticos norteamericanos. No nos hemos dado cuenta que hemos sido ¿cómo se hizo esto? La discordia, Yuli. La manzana de la discordia. Que los cubanos hemos sido la manzana de la discordia. Es más, los cubanos decidimos el voto. En Miami se decidió el voto entre Bush y el globalista. ¿Cómo se llama el globalista, Yuli? Este globalista que está al frente, que después lo desapareció. Fue Al Gore. Entonces los cubanos hemos sido ¿Tú crees, Yuli, que los políticos nos cogieron la medida a los cubanos del exilio? No le echen la culpa a todo a Soros, por favor. No vamos a echarle la culpa a todo a Soros, amiga Juana, porque si le echamos la culpa de todo a Soros, estamos librando a los políticos americanos, por favor. No, Yuli. Esto no, es... Juana, y no es contigo, Juana. Simplemente que si le echamos la culpa a Soros, Soros tiene su pedacito, pero no todo es Soros. Hay muchas cosas. A ver, Yuli, dime de esto, a ver. Sí, claro, definitivamente. Los políticos cubanoamericanos le han tomado la temperatura al exilio y se han montado en la carroza de liberar Cuba, cuando al final no ha sucedido así, no ha pasado. Es lamentable, Carlos. Es lamentable que nos hayan cogido para todas estas cosas. Y ya te digo, no es un discurso antinorteamericano, porque mucha gente dice eso, no, mira, tienen un discurso antinorteamericano, no están a favor de los Estados Unidos, no se trata de eso, porque vivimos aquí. Lo que no eres ignorante política. Pero no se puede ser ignorante político, hay que analizar los hechos, las cosas que han pasado, las diferentes administraciones, cómo han respondido. La única ventaja de esto es, como yo siempre digo, que cualquier republicano es mejor
O sea, Claro. el peor de los republicanos es mejor que el mejor de los demócratas. Sí, para nosotros aquí, para lo doméstico. Ya lo estamos viendo. Exacto, para lo doméstico. Pero en el tema Cuba, para mí el tema Cuba es sencillamente un trampolín para posicionarse del voto cubano. Es sencillamente eso, no es otra cosa que no sea eso. Es un trampolín para eso. Esa es mi opinión. Para llegar a Versalles, ¡viva Cuba! Bueno, y sí, es para llegar al Versalles, viva la libertad, vamos a liberar Cuba bajo la dictadura, pero realmente tenemos un exilio que está completamente penetrado, tenemos a todas las agencias trabajando aquí, tenemos la ley del embargo, que ya ni tan siquiera es embargo, porque ya con toda esta apertura, sencillamente no va a hacer nada, y tenemos a muchas personas que han tomado el camino de la libertad de Cuba como un modus vivendi, o sea, lo tienen para vivir, viven de eso. Y ese es mi criterio, o sea, es lo que pienso. Tienen el tema de la libertad, lo tienen para eso, para vivir, para lucrar. Eso es lo que hacen. Y no voy a hablar de personas específicas porque no es lo que están pensando. No es específicamente lo que están pensando, pero lo dejo a su consideración para que ustedes analicen quiénes sí, quiénes no y quiénes nunca. Así mismo, así mismo. Aimé, ¿tú crees también en, bueno, Mitt Romney, Aimé, Mitt Romney, candidato republicano, fíjate cómo estamos, vino a Miami cuando estaba discutiendo para la candidatura, se reunió con un grupo de exiliados y terminó su discurso diciendo patria o muerte. Tremendo nivel de asesoramiento. Pero Carlos, Julie, amigos del chat, nunca ha estado en la mente del gobierno de Estados Unidos de verdad hacer una política dura contra Cuba. Jamás. Y entonces cuando vemos políticos, mira que yo, republicano, todo el tiempo, pero yo recuerdo cuando los sucesos del 11, que se paró Bob Menéndez a decir que Estados Unidos, oye, se lo comió, pero es que dijo la verdad. ¿Se acuerdan, Carlos y Julie? Claro. Cuando Bob Menéndez dijo aquello de que no está en la mente de esta administración de ninguna intervenir, que sé yo, a Cuba. Y lo dice el jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Exacto. Que tiene ahí está información. La respuesta, ahí está la respuesta. No está en la mente de ninguna de unas aflojan, como bien dijo. Oye, qué bueno estuvo ese comentario, me encantó, el de Alex Acosta. Como bien dijo, todo ha sido el cachumbambé. Un ratico arriba, un ratico abajo. Aquí no ha estado en la mente de verdad. Desde antes, desde que nos ocurrió la desgracia de Cuba. Recuérdense que dijeron que no iban a aceptar más ningún gobierno de aquel que viniera, que no fuera aquel que viniera de la sierra. Mira, Aimé, hay un señor que se llama Brian Latell. Brian Latell. Sí, fue el miembro del CIA. Oh, yo estaba buscando en el chat. No, Brian Latell fue el hombre que estudió por muchos años por la CIA a la figura de Fidel Castro, directamente estudió a Fidel Castro. Brian Latell, Jaime Zurliki, todas estas personas dirigían un centro que era el Centro de Estudios Cubanos Americanos de la Universidad de Miami. En una ocasión, si no me equivoco, yo escuché hablar a Brian Latell diciendo que llegó el momento que él sentía una admiración por Castro. Ahí está. Pero les voy a decir algo. Mucha gente norteamericana sintieron sienten como claro. Y oficiales, ¿ok? Sintieron admiración. Y muchos políticos norteamericanos en estos momentos admiran la figura de Castro y son procastristas. Son procastristas. Esto es delicado porque estamos viendo el nivel de locura que hay aquí. Vamos a ver, me mandó producción algo, déjenme hacerle caso al productor, porque si no me regañan los productores. Vamos ya al tema. Rápido, producción, gracias. Tengo ahí los sensores, los productores estos me tienen. Pero gracias al editor. Quiero agradecerle al productor, al editor, porque el editor se fajó duro con YouTube y nos devolvieron el video para atrás. Bravo. No sabe pelear con YouTube. Quiero de verdad felicitarlo por el trabajo que está haciendo. Así que ahí tenemos a este hombre que nos está ayudando, igual que el productor de siempre y mi niña. Tengo tres, un equipazo aquí.
que nos ayudan. Mi niña se graduó, después voy a poner la foto rápido. Ahora, Julie, te mandé la descomposición de la sociedad cubana. Ha llegado a las escuelas cubanas, lo hemos hablado, y ha llegado a todos los niveles en la sociedad. Vimos un médico que iba a matar un perro. Vimos un médico fajado con una paciente. La forma de hablar, desgraciadamente, Aimé me decía que hasta a los humoristas cubanos, porque mi esposa le manda a su hermano, una persona, un amigo de México, escuchando a Tres Patines, y era un humor sin malas palabras. La revolución cambió todo, el lenguaje completo de todo el mundo, pero vamos a ver por qué llegó la descomposición, que no es nada nuevo, pero ahora está en las redes sociales, y vamos a ver, adelante, producción. ¿Cómo es? La insensibilidad y la indisciplina. ¿Dónde estaba el maestro ahí? Ahí no hay maestro. Vamos a ver la otra para abordar este tema con ustedes. ¡Mira cómo te empujó! ¡Pero qué socio, muchacha! ¡Mira cómo te empuja! ¡Ay! Eso es lo que se lleva. Eso es lo que se lleva. Wow. La educación revolucionaria, no es que esto no pase en otros países del mundo, claro que pasa, pero lo que sucede es que Cuba se vende como el mejor país más educado del mundo y le miente al mundo. La consecuencia, Aimé, de lo que ha vivido la sociedad cubana, la descomposición de la sociedad cubana y este nuevo código de familia, ha sido irresponsabilidad, y quiero que me digas, o ha sido responsabilidad de los padres y de la escuela. ¿Quién tiene más responsabilidad, o es ambos, escuela y padre, la familia? La descomposición que ha llegado a nuestra... Mira, es que... No, habla, va hablando. La descomposición que ha llegado a nuestra sociedad ha sido un trabajo realizado desde el primer día de este sistema. Ahí tenemos los padres, vamos a empezar que los padres en Cuba le quitaron prácticamente muchos de los aspectos de la enseñanza de sus hijos, le quitaron mucha parte de ese peso, Carlos, Julie, Chad. Vemos a la Cuba de antes del 59, que era una Cuba totalmente distinta. Se rompió el cubano, la idiosincrasia del cubano. Es más, la idiosincrasia del cubano aquí está rozando unos límites que esto que es como que se ha ido. Hablábamos del humor. Teníamos programas humoristas. Mira, en Tres Patines, es triste decir esto, pero Tres Patines yo no lo conocí en Cuba. Y lo conocen los países de América Latina todos. Tres Patines, ustedes saben dónde yo los conocí. En un viaje a Ecuador, en esa bella ciudad de Guayaquil. Los guayaquileños, tú le hablas de Tres Patines y asocian mucho a Cuba con Tres Patines. Imagínate que tú llegas a un negocio y todos los negocios pequeños en Ecuador tienen la televisión y su hora de En México igual, Tres Patines. Sí, su hora de lonche, de que ellos se relajan un poquito. Adivinen a quién ven, a Tres Patines.
Y eso tú lo veías en Guayaquil, tú te parabas en los negocios y me decían, mira, mira, cubano. Yo no conocía, yo no tenía nada que opinar de Tres Patines. Ni una mala palabra, nada. No Oye, había malas permite un palabras. momentito, porque para que el productor se vaya a descansar también, es uno de los productores. Ahí está Tres Patines, el gran cómico de América. Pasó por muchos países. Pero mira, Aimé, lo que yo quiero para Cuba es esto. Adelante, producción, sí, ponlo. No es que me la dé de bárbaro. Simplemente la educación que podemos darle a nuestros hijos en Cuba, esta es la que yo quiero. Que producción, adelante. ¿Cómo tú sientes cuando yo me paro y veo lo que yo vi hoy? No, es Y yo pienso en los niños cubanos. Sale el nombre de mi niña. De verdad que sentí una gran... ¿Cómo te van poniendo los niños? Adelante, producción. Ya le pasan el otro video de producción. Tan ganas que te dan. Eso es lo que queremos para Cuba. No adoctrinamiento. Queremos que el cubano tenga opción de rescatar. No decimos que en Estados Unidos no hay problema, pero tenemos la opción de que nuestros hijos estudien en una escuela donde lleven una buena educación. Es más, en los Estados Unidos hay escuelas públicas que enseñan magníficamente. Nosotros cogimos la católica para que la niña estudie dentro de su ambiente. Un poco como está el mundo, el temor a Dios, porque hay que temerle a Dios. Decía un facilitador que yo escuché una vez, que le hacen la pregunta, Dios existe, y él dice, si tú supieras que Dios existe, tú te comportas bien cuando nadie te vea, porque sabes que hay alguien que te está mirando, alguien más superior a ti. Eso tenemos que entenderlo los seres humanos, que somos unos pecadores, Julie y Aimé. Sentí alegría por ver a mi hija, mi esposa y yo, el trabajo principal de mi esposa dedicada a esto, que es muy bueno, y así va a ser las madres cubanas. Más que el Lamborghini, más que un Lamborghini en Varadero, tenemos que rescatar la conciencia, el espíritu del cubano. Una canción que mueva espiritualmente al cubano, que le saque el patriotismo al cubano, que el cubano se pueda acercar a Dios. El cubano necesita de Dios. El cubano no podemos pensar en un Lamborghini, porque hay que reparar primero la mente del cubano, la espiritualidad del cubano, para poder después tener muchos Lamborghini y mucho dinero en el país. Esa es mi opinión, la de Carlos Calvo. Y la mía también. Y qué bueno. Y la mía. Te mandé algo, Y la Julie, para mía. que lo leas. Gracias, Aimé, gracias. Para que lo leas, Julie, del código familiar. ¿A dónde estamos? Porque me habló algo ahorita de esto, para terminar casi con el código ya de familia. Me encantó estar con estas dos, con el permiso de su esposo, de mi esposa, del novio de Negrito,
Emérito Rondón, que es el compañero de Yuli, tengo que decirle que estoy muy contento porque el programa se ha vestido de gala con estas dos damas, con estas dos. Gracias. Gracias, Carlos. Yo lo respeto. Una directa acalorada, pero buena. Pero ustedes la hacen que se vea bella la directa. Oye, que nos da esa cosa. A veces uno no quiere hablar. Pero ¿sabes? Los cubanos también, no nosotros. Oye, somos cubanos. No, yo me acaloré un poco, pero eso no es muy usual. No, bueno, Yuli, yo me acaloro. No, yo sé, es que somos apasionados en la política. Somos apasionados los políticos. Somos A ver, muy apasionados. te mandé algo por ahí. Aimé fue la que me tocó el tema de los artistas, porque Aimé tuvo, después quiero hacer una con Aimé con los de los artistas. A ver, Yuli, te mandé algo, ¿puedes leerlo, por favor? Me mandaste un artículo de Los Angeles Times. Sí, porque mira dónde está el código. Mira dónde está el código de familia de Cuba, Yuli. Fíjate, se ha tenido un impacto globalista. El artículo se llama Cuba, nuevo código de familia, va más allá del matrimonio gay. Dice, desde que nacieron Gaynor de 9 años y su hermana Kimberly de 2, son los reyes de la casa de sus abuelos. Corretean, juegan, comen mangos y ciruelas que sacan de los frondosos árboles frutales del fondo o ayudan en la huerta. Ese es su hogar, no conocen otro. Uno quiere a un hijo, pero los nietos te vuelves locas con ellos, dijo orgullosa a The Associated Press Sura Victorero, de 56 años, abuela de los pequeños, y en cuya vivienda en las afueras de La Habana reside junto con su esposo, un hijo, padre de los menores y los niños. Pero si hubiera algún malentendido en la familia o uno de los progenitores decidiera llevarse a los niños e impedir que ella los viera, Victorero no podría hacer mucho porque la ley no la ampara, algo que ahora podría cambiar. La adopción por parte de parejas del mismo sexo y el matrimonio igualitario fueron el centro de las polémicas sobre el nuevo Código de las Familias en Cuba, sometido a 3 meses de consultas populares que terminaron este fin de semana. Sin embargo, lejos de los reflectores, la nueva norma contiene otros puntos novedosos como la ampliación de los derechos de los abuelos para garantizar su comunicación o entregarles la responsabilidad parental de sus nietos, algo vital en la isla donde suelen convivir en un mismo hogar hasta 4 generaciones y la emigración hace que muchos menores sean criados por los ancianos. Desde febrero en todo el país se realizaron 79,000 reuniones populares para debatir el proyecto de Código de las Familias, en las cuales participaron 6.5 millones de cubanos, informó la semana pasada el Consejo Electoral Nacional. Fueron pequeñas asambleas en barrios y centros de estudio en las cuales los ciudadanos expresaron su apoyo o rechazo y realizaron propuestas o plantearon sus dudas. El nuevo Código de la Familia es una de las normas que deben actualizarse tras la reforma de la Constitución en 2019 y sus redactores buscaron reflejar las relaciones personales en toda su diversidad, aunque algunos temas han generado la resistencia de grupos conservadores. Según el mecanismo establecido, ahora la Asamblea del Poder Popular, el Parlamento cubano, deberá tomar las propuestas de las consultas, reformular el proyecto y fijar una fecha para un referendo, posiblemente antes de fin de año, para convertirlo en ley. Cuando la Asamblea se planteó la necesidad de llevar el código a consulta popular y referéndum, precisamente por ser un código tan amplio que generaba tantas contradicciones, realmente a mí me generó un poco de impaciencia, reconoció a AP Mariela Castro, diputada y directora del Centro Nacional de Educación Sexual y quien participó de la comisión redactora de la nueva norma. Pero comprendí que era necesario, que iba a ser útil. Castro, hija del expresidente Raúl Castro, es una de las más reconocidas impulsoras de los derechos de la comunidad LGTB en la isla y para ella llevar a las calles el debate ayudará a educar y generar diálogo con sectores que todavía oponen resistencia. El código vigente es de 1975 y en su momento también fue sometido a un referendo. El nuevo código va más allá del matrimonio igualitario, la posibilidad de adoptar por parte de parejas del mismo sexo o la subrogación de vientres sin fines de lucro.
También impone sanciones por violencia doméstica, por ejemplo, a la hora de una separación de bienes, incorpora legalmente a madrastras y padrastros como partes, dándole lugar a las familias ensambladas y reglamenta los regímenes de comunicación con los abuelos y padrastros en caso de divorcio, así como la posibilidad de dar cuotas alimentarias o tener la custodia de los menores. A su vez, contempla regímenes opcionales de bienes para los matrimonios, la posibilidad de que los niños lleven los apellidos de su madre y padre en el orden que estos lo dispongan, y amplía la protección para que los adultos mayores o discapacitados no queden vulnerables. Según el reporte del Consejo Electoral Nacional, el 61% de la población presentó propuestas favorables al texto, pero en las calles las opiniones son dispares. No estoy de acuerdo con que se permita la adopción de niños por parte de personas del mismo sexo o que se quiera formalizar ese tipo de matrimonios, porque para mí esa no es la estructura que debe llevar una familia, dijo a AP Melissa Álvarez, una estudiante de turismo de 21 años. Como Álvarez, algunas iglesias se pronunciaron contrarias tanto al matrimonio gay como a otro nuevo concepto del código que elimina la patria potestad y la reemplaza por la responsabilidad parental, dando más peso a las decisiones que niños y jóvenes tomen por sí mismos. Grupos evangélicos hicieron un inusual activismo contra el código, alegando que la Biblia establece que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer para dar lugar a la familia original, y exhortando a sus feligreses a votar en contra. Por su parte, la Iglesia Católica dio a conocer un documento en el cual reconoció el valor de muchas partes de la ley para la protección de las personas, pero rechazó el matrimonio igualitario. La Carta de la Jerarquía Eclesiástica sugirió que se lleven a plebiscito solo los artículos conflictivos. Aún así, los defensores del nuevo código se sienten ilusionados con su aprobación. Creo que lo mejor que tiene el Código de las Familias es que todas las personas se puedan encontrar en él, expresó Francisco Rodríguez, un bloguero y activista. Esto es una evolución social y cultural. Ya, oye, gracias, Yuli. Ahora, Yuli y Aimé, por orden, que Yuli lo leyó, y después Aimé. ¿Qué crees de esto? Rapidito, ¿qué tú crees de esto, Yuli? De estos párrafos. Hay un detalle ahí que después lo voy a comentar yo. Pero ¿qué tú crees de esto, de lo que dicen de la patria potestad? ¿Qué interpretas tú de esto? Ya no es patria potestad, según ellos. Ahora va a ser responsabilidad parental, es decir, que le están quitando a los padres, o sea, los hijos van a tener mayor decisión. Ahora, si un muchacho decide hacer una determinada acción, imagino que con su cuerpo o algo relacionado, pues entonces tiene todas las cartas puestas sobre la mesa y puede hacer esto. Ahora, Yuli y Aimé, yo siempre, y lo dije, este código de familia que se aprobó por la Asamblea Nacional es un código fraudulento porque no ganaron estos impuestos. Ahora, me llama la atención, Yuli, y después Aimé, que la figura central es Mariela Castro. Y como Los Angeles Times, un periódico izquierdista, la catapulta y la pone en la primera plana, la pone como la protagonista ante la comunidad norteamericana y de la comunidad de California, de que esta mujer es una mujer avanzada, es la mujer globalista, es la mujer escogida por este globalismo para limpiarle la cara a su padre. ¿No te llama la atención, Yuli? Por supuesto, es tratar de catapultar la imagen de esta mujer que es tan despreciable como su padre, como el resto de su familia. Parece que ya se olvidan de la UMAP y de los campos de concentración donde metieron a muchísima gente, no solamente por ideas políticas, sino también por su proyección o preferencia sexual. Y parece que ya esto ha quedado borrado en el olvido y ahora tienen a esta mujer, que es la hija de Raúl, al cargo de todo esto. Yo creo que esto no es más que abrirle las puertas al globalismo. Para mí, Cuba es un laboratorio experimental del globalismo y del Estado profundo y de cómo se puede controlar a una población.
Y me parece que esto no es más que eso. Además del aspecto económico, con todos los vientres estos que ahora van a vender, todo el tema de la adopción, con que ellos digan que es sin fines de lucro, sabemos que es mentira todo, y que ellos van a coger su tajada también en todo esto. Entonces, para mí esto no es más que una apertura a la Agenda 2030, a la agenda globalista. Son derechos que no son derechos, porque el derecho principal es el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, como mismo lo tenemos aquí, que para mí se traduce en la propiedad privada, y ninguna de estas tres cosas usted tiene en Cuba, porque en Cuba ni hay libertad, ni hay derecho a la vida, ni hay absolutamente nada. Lo que hay es mucha hambre y mucha miseria y mucha represión. Entonces, estos derechos que ellos se están inventando son para dar una imagen de que hay una reforma constitucional, de que están llevando las cosas a referendo, que le están preguntando al pueblo, cuando en realidad todo esto es una gran mentira, una gran payasada y una gran barrabasada de esta tiranía, que por supuesto va a salir con su parte económica garantizada. Eso es lo que pienso de toda esta payasada. Gracias, Yuli. Aimé, ¿y tú? No, ahí, esto, es que código estamos hablando aquí no hay código ninguno. Esto es una vez más otro de los tantos engaños de ellos, exaltar a la figura de una Castro, una Mariela Castro. Mariela, lo primero que debes hacer es pedirle disculpas al pueblo cubano en nombre de los genocidas que tienes en tu familia. Eso es lo primero que debes hacer. Un país que se ha burlado, y eso lo sabemos, se ha burlado toda una vida de los homosexuales. Y ahora viene una Mariela Castro a querer jugar a la democracia. ¿De qué está hablando Mariela Castro? ¿De qué está hablando cuando su padre y su tío y toda su generación han sido los culpables de todo? Porque si alguien hacía bullying hasta en los discursos, era el mayor de todos los genocidas. Ustedes saben cómo él hacía bullying y la gente allá, ¿cuál era el chistecito que todo el mundo se iba a reír? Entonces está Mariela Castro, ¿a qué está jugando? A un papel que no le corresponde, es un código de familia que es un total fraude, donde aquí vemos que esto es una respuesta para reprimir cada vez más a ese pueblo. Después de las protestas del día 11, porque entre letras y entre líneas aquí leemos que ya los padres aquí pierden la responsabilidad. ¿Qué va a pasar con los hijos de los que piensan diferente? ¿Qué va a pasar con estos niños de las personas que piensan diferente? Ya aquí les están diciendo, si sigues con tu actitud, te quitamos a tus hijos. Oye, no me había percatado Eso ese es lo que detalle. está diciendo el Código de Familia, porque una vez más, ellos son especialistas en desmembrar la familia. Ellos han desmembrado la familia cubana. Ellos han acabado con la familia cubana. Esta gente no tiene perdón por ninguna parte. Tienen a Cuba. Y esto, discúlpeme que me vaya un poquito del tema, pero es que no puedo dejar de decirlo. Tienen a Cuba, te lo decía, amigo Carlos, a Cuba la tienen sentada arriba de un panteón de muertos. Provocados todos por ellos. Por ellos, porque sobre la conciencia y la carga de ellos van todos nuestros muertos. Y no solo los que ellos han matado, porque sabemos que han fusilado bastante. Van toda la carga de nuestros muertos, de todos esos viejitos, de todas esas personas que se murieron en la plena pandemia sin un oxígeno. Lo veíamos, señores. Sobre ellos cae esta responsabilidad. Si quieren hacer un código, júzguese, que lo juzguen ellos mismos, que se vayan, que se retiren, que dejen ya ese pueblo cubano, que no puede más. Aquí no hay código ninguno, ni penal, ni nada. Aquí lo que sigue habiendo es una represión y la brutalidad y el seguir desmembrando este pueblo, seguirle quitando sus costumbres, seguir acabando con la idiosincrasia del cubano. Este no es el cubano que querían ellos. Este es el cubano que querían ellos, el hombre nuevo, el hombre que no pensara. Ahí está. Y el que piense diferente, bueno, aquí tenemos un código de familia, un código penal, un código de familia. Y coño, cuidado. Oye, me la diste buena, el binomio completo. Exactamente. El código penal y el código de familia, fíjate. Pero es que fíjate, me lo diste, la la diste de verdad. Ha sido, y como bien dijiste en tu programa mañanero, que estuvo buenísimo, te felicito, amigo Carlos. Gracias. Esos programas están aceptados. ¿Saben, chat, cómo yo le digo al amigo Carlos? Bueno, y le felicito a su esposa, una mujer maravillosa, de verdad, son un matrimonio hermoso.
¿Saben cómo yo le digo al amigo Carlos? El Nostradamus de la política. No tanto. No tanto. Porque oye, de verdad, ya que siempre está advirtiéndonos ahí, guiándonos. Y digo, oye, Carlos, que ya tú lo habías dicho antes. Bueno, entonces nosotras somos las brujas de Salem. Ustedes son las brujas de Salem. Así mismo. Entonces, Carlos, disculpen, ya para terminar esto del código, cuidado. Hay un código que si leemos entre líneas, aquí están diciendo, si hablas y piensas diferente, ya seas periodista, ya seas disidente, ya sea lo que sea, cuidado con tus hijos. Y compatriotas que todavía insisten en servirle a la dictadura y en llenar los aviones viajando, claro, lean entre líneas el Código Penal. Acuérdense que entran con un pasaporte cubano, donde ellos tienen derechos sobre ustedes. Así es. Recuerden que ya desde el día 11 de las protestas, hay un chico de Hialeah que está sentenciado a 12 años. Oye, ¿verdad? Hay un chico de Alemania que está sentenciado a 22 o 26 años, por acá tengo el dato, de prisión. Entonces, ¿de verdad todavía quieren seguir yendo a la cárcel de donde salieron? Donde no tienen ustedes control ninguno, porque además entran con un pasaporte cubano. Esto está estudiado, amigo Carlos, Yuli. Esto está estudiado. Un pasaporte cubano para juzgarte como cubano allá adentro. Y caemos en el juego. Oye, Aimé, estás clara. Fíjate, oye, me estás metiendo para jonrón hoy estas dos mujeres. No. Estas dos mujeres que tengo aquí están metiendo para jonrón con base llena y no hay pitcher que las aguante. Oye, pero no, está claro, pero es bueno advertirle. Está claro con el claro. Es que el problema es ahí. Y como el cubano, sabiendo todas estas cosas, Aimé y Yuli, regresa con un pasaporte cubano que tiene que estar sometido a las leyes cubanas. Claro, porque te pueden juzgar como cubano. Claro. Te pueden juzgar como cubano. Tú estás entrando, así tú seas ciudadano del país que tú seas. Cuando tú entras a un territorio con el pasaporte oficial de este territorio, usted está juzgado como cubano allá adentro. Entonces tienes que estar aguantando todo lo que ellos quieran hacer contigo. Claro. Tremendo. Y fíjate, está muy clara cuando dijiste, Yuli, está muy clara cuando digo el binomio, las dos leyes, Yuli, parejita. El Código Penal y el Código de Familia, dos leyes represivas, como dice Aimé, Yuli, completamente, donde le quita libertades individuales a los cubanos, libertad de expresión la aumenta más, porque nunca ha habido libertad de expresión en Cuba, pero también reprima a la familia, la controla a la familia cubana de una manera espantosa. Ahora, para terminar, amigas, porque podemos ser... ¿Sabes, Carlos, algo que se me queda? Y otra de las cosas... Se me fue, dime. Lo de desmembrar a la familia. Sí. ¿Sabes? El código no ha empezado y las poquitas amistades que a uno le quedaban se han retirado, Carlos Calvo. ¿Desde que empezaste a salir? No, desde que empecé, y ahora con el código esto, por favor, porque es un código bien estudiado. Ellos no llevan 63 años con un libreto que ya ellos los tienen escrito, y aquel señor cuando se fue a su casa no piensen que se fue a descansar, no, que la gente decía, no, chochando, sí, estaba chochando, pero estaba escribiendo, estaba dejando en escrito y en tinta todo lo que había que hacer, y míralo, ahí lo tenemos. Wow, está claro. Oye, señores, hoy ha sido una noche de jonrón con base llena con estas dos bellas damas cubanas. Oye, Yuli y Aimé, hay una cosa que me llamó la atención del código que leyó Yuli, del Código Familia y Amigos. ¿Qué fue, Yuli? La carga a los abuelos. Fíjate cómo el régimen se quita responsabilidad. Unos viejos que están cansados, ahora le da la responsabilidad de adoptar a sus nietos. Pero esto es un plan con maña. Claro. Si ustedes no la vieron, esto es un plan con maña. ¿Para quién? Para las cubanos que salen de misión internacionalista. Si una pareja de médicos sale del país y deja a sus hijos, automáticamente pierden la patria potestad del hijo. Y el hijo, ante el Estado, pasa a ser de los abuelos
y ya ese padre no puede reclamar al niño hasta que el niño sea mayor de edad o decida lo que va a decidir. Ojo con esto. Pero también el pueblo cubano, los abuelos cubanos, si no, porque yo sé, Julia y mi amigo de chat, que el pueblo cubano no leyó ni pitocha del código este. No, claro que no. Porque los abuelos cubanos, y como dice Aimé, es desmembrar a la familia cubana. Porque ahora tú te vas para México médico, que está pegado a Yuma, pero si tú dejas a tus niñitos, no lo vas a poder reclamar hasta que tengan mayoría de edad. ¿Qué vas a hacer médico? ¿Qué vas a hacer artista? ¿Qué vas a hacer deportista? ¿Te vas? Es una manera de tenerlo, retener al cubano en el país. No te digo que no te quede. No te digo que no te quede, Julia y mí, pero te estoy obligando porque tienes tus hijos. No es lo mismo pensar que tú te quedas y a los 5 años tú puedes reclamar a tu hijo. Ahora no. Ahora tu hijo pasa a ser propiedad de un miembro de tu familia, porque le van a decir, sus papás se quedaron, usted se va a hacer cargo del niño. Automáticamente usted va a firmar la patria potestad. Usted va a firmar, ¿cómo se llama esto, Yuli? Cuando te haces cargo de un niño. La adopción del nieto. Y automáticamente, mamá, abuelita, tu hija y el marido perdieron la parte potestad del niño. Señores, ¿quién no ha visto esta ley? ¿Quién no la ha visto? Lo que han dicho ustedes dos. Ahí está la trampa. 2 leyes aprobadas por este parlamento payaso, como dice nuestro amigo Carlos, y 2 leyes aprobadas ahí, juntitas las 2, para reprimir más al pueblo cubano. Necesitan aguantar el éxodo de profesionales cubanos. Y una de las medidas, Yuli y Aimé, es controlarlos con sus hijos. No, espérate. Y de lo contrario, perdóname que te interrumpa. Si te quedas, es para que los mantengas. Eso ahí. O sea, eso también va a ser la manutención constante, la entrada de remesas, el viajeteo, porque te quedaste, pero no vas a dejar a tu hijo desprovisto. Entonces, Claro. eso también garantiza la manutención constante y la entrada de remesas. Y mamá te va a llamar y te va a decir, oye, hija, no hay leche, no hay esto, me hace falta. Dímeme. Seguir comprando en las tiendas de los militares para mandar la comida a Cuba. El padre que está aquí porque tiene secuestrado a su hija allá. Tú sabes que ellos siempre han jugado a los secuestros. Ellos secuestran. Esto es un secuestro que siempre lo han hecho. Un día voy a explicar, a mí me costó mucho trabajo sacar a mi hijo menor de edad de Cuba. Bueno, esa es una historia. Esa es una historia que tenemos que hablar. Es un secuestro. Ellos secuestran a la familia. Esto es un secuestro a la familia y a su vez pensado, como dijo Yuli, caballero, aquí está el billete, aquí está la plata y aquí está la gozadera y sigue Cuba. Ya tú sabes. Esto está pensado, esto está más que estudiado y esto es una reacción de revancha contra lo que pasó el día 11, porque ahorita se me fue la idea, como bien dijiste esta mañana en esa maravillosa ponencia que tuviste. Gracias. Ahí, cuidado, que hay un mensaje para los militares. Militares, ahí están dejando causas de paredón, están dejando traición. Tú sabes cómo ellos juegan por traición a la patria. Exacto. Esto no es más que la lucha de poder, seguir amedrentando, amenazando a ese pueblo, que no le queda nada. Bueno, imagínate tú, tienen al pueblo, el pueblo no le da esta pena decir todo eso, pero tenemos que quitarnos todo. Mira, dice esta persona, a ver, es Jackie cierto. Pérez. Carlos, en Francia ya está de acuerdo con el código, multas y pierde la parte potestad o cárcel. Fíjate, ahí está. Ahí está. La agenda, Si te niegas al cambio de sexo, puedes perder. ¿Cómo es posible que Cuba, una isla tan chiquita, sea? Porque esta gente fueron caballeros. Me gustó el comentario de Juana la Loca. Y cuidado, no legalicen en Chile. Es cierto. Bueno, la bateaste dura. Bueno, oye. Jorge no estuvo porque quería hacer
quiero decir una cosa, Carlos, un momentico, interrumpirte brevemente. Sí. Jorge va a empezar en radio. Yo le iba a decir, está bien, sí, que bueno. Bueno, te voy a dejar entonces. Bueno, amigo, es una noticia muy buena que nos llena de alegría. De eso es lo que da a pasar por este canal, ¿sabes? Sí. No. Pero nuestro amigo Jorge ha sido nombrado para trabajar en Radio Mambí, en el espacio de Omar Moinelo, por un tiempo. Nuestro amigo Jorge, felicidades, Jorge. Al doctor Gustavo León también, a la persona también, que vieron el speech de él por aquí, por este canal, y hablaron con nosotros, y para adelante nuestro amigo Jorge, que va a ser parte a partir del lunes del programa de Radio Mambí en el horario de Omar Moinelo. Así que apoyar a Jorge, vamos a estar por ahí algunos de nosotros apoyándolo y hablando con él como para hacer análisis de la realidad cubana. Pero felicidades a Jorge. Carlos. Espero que nos invite. Espero que nos invite. También, que posiblemente Aimé también va a ser parte también de esta familia. Que ya así, Julie D, Jorge, Carlos de Cuba y un servidor, posiblemente Aimé también, y vamos a ver, vamos a formar parte de un proyecto televisivo también en el sur de la Florida, un proyecto televisivo que se va a llevar a diferentes estados de los Estados Unidos, puros conservadores. Así que gracias de verdad a este equipo, al nuevo editor, que vamos a trabajar fuerte con él. Hay que invertir para que el canal salga adelante. Tengo 2 productores, mi niña, y lo está haciendo muy bien. Gracias de verdad a este equipo. Gracias a Dios primeramente, gracias a mi esposa que me apoya en todas estas locuras. Si no tuviera una esposa que me apoyara en estas locuras, yo creo que ya me hubieran botado para la calle. Pero quiero darle gracias a ustedes también, muchachas, por ser parte de este equipo, y a todo este equipo, con el doctor amigo, el doctor Gustavo León, Carlos, África Telecom, Carlos Río, todos los amigos que José Álvarez, Juan Álvarez, que se incorporó, el abogado, han pasado muchos amigos por el canal. Gracias, y que ustedes se han mantenido en apoyar el canal, en confiar en mí, de verdad que sí. Les agradezco mucho. Hoy fue una directa súper. Esta sí es la directa especial, no la que hice al mediodía. Esta es la directa especial con ustedes dos. Ustedes dos estuvieron hoy que no hubo pitcher que las aguantara. Julie, Carlos, el 29, perdóname, el 29, la contramarcha de Puentes de Amor, todo el que pueda ir, vamos a ir ahí a hacerle frente a los testaferros. Ahí está, mira, ahí está Jorge. Oye, también mucho que decir el domingo, y Julie en directo. Ahí está Jorge. Oye, ¿cómo está? Felicidades, Jorge. A ver, ¿cómo fue la reunión? Mira, ¿cómo fue la reunión? A ver. Mira, te puedo decir que, no sé, que tuve una asignación especial, como se suele decir, tú sabes. Por el Consejo de Estado. Sí, algo así, pero te soy honesto. Mi rutina comienza todos los días desde hace 16 años, 15 años, más o menos, aproximadamente a las 4 de la mañana. Entonces llega un momento en que el cuerpo dice, I'm sorry, ya, te desconecto. Entonces, tal pareció hoy que me habían dado un batazo por la cabeza y me había quedado, me ponen a la Orquesta Sinfónica Nacional al lado hoy y yo no reacciono. Yo estoy como muerto. Entonces, de pronto algo, digo, la directa de Carlos, ¿qué pasa? Busco el teléfono. ¿Qué tú me pones? Aquí, me mandaste el link y entonces digo, bueno, ya estoy aquí. Bueno, mira, tú dices la reunión con Gente Max. La reunión con Gente Max fue bastante fructífera, gracias a Dios. Todo parece indicar que tanto Julie D como yo vamos a tener un programa de análisis político en ese canal que va a salir por una plataforma que se llama Roku. Y entonces ahí vamos a estar. Un programa, vamos, tú sabes, con el estilo de nosotros, analizando la política de los Estados Unidos. Y de verdad que eso promete mucho y de verdad que a mí por lo menos me viene muy entusiasmado. También lo otro es que el próximo lunes, en sustitución de Omar Moinelo,
está ausente por algunos problemas que tiene y eso, pues entonces voy a empezar en Radio Mambí a las 6 de la tarde, de 6 a 8. Es algo temporal, porque obviamente ese espacio es de Omar Moinelo, pero indiscutiblemente es una oportunidad que se presenta de poder uno expresarse, de poder uno hacer su programa. El programa de Omar Moinelo está hecho a imagen y semejanza de él, o sea que es, como se dice en cubano, eso es... Tienes que llenarlo fuerte, pero tú puedes. Mucho y cuero. No, Tú pero puedes. me han dicho, no hagas el programa como Omar Moinelo. Claro, ser tú mismo. Simplemente hazlo tú a tu manera. Y yo voy a ir con mis invitados, que por cierto, espero que tanto tú como Yuli D, como Aimé también me acompañen ahí, pero... Ahí estamos, ahí vamos a estar. Radio, Oye, señores, ya vieron comunistas, lo que es pasar por este canal. Ya vieron como los cazatalentos. Entonces, de verdad que estoy muy contento, de verdad. Yo sé. Jorge y Yuli, de verdad, estamos contentos. Vamos a participar todos juntos en ese gran proyecto de la televisora Gente Más también. Y de verdad que sí, estamos contentos por lo que hemos logrado. Y a las personas que han confiado en nosotros, que han confiado en el canal. De verdad. Así que el lunes... Mi agradecimiento a ti y a tú sabes, y a de verdad la gente que ha confiado, y es algo que, imagínate, es una oportunidad y ahí estamos, ¿no? Entiendo que la de Gente Más, espero que no sea temporal. La de Radio Mambí sí lo es, porque es el espacio de Omar Moinelo con mucho Pero bueno, respeto. ya estás en todo el staff. Calentándole la silla ahí a Omar Moinelo, voy a agarrar la silla, voy a poner su nombre, voy a quitarle a la silla de él, voy a quitarle la chapa de medio básico y voy a ponerle su nombre y la voy a dejar ahí en un rincón, y entonces para que nadie se siente, y entonces le voy a poner encima una trampa para atrapar castores de esas que se cierran con dientes para que nadie se siente, la dejo ahí. Pero bueno, sí, es algo muy bonito, porque yo de toda la vida he escuchado Radio Mambí. De hecho, esa es la emisora que yo escucho habitualmente. Yo escucho habitualmente el programa de Ninosca cuando salgo de mi trabajo. Ese para mí es de los mejores programas que hay en Radio De Mambí. mi trabajo. Con la difunta Lourdes de Kendall. La difunta Lourdes de Kendall. Y Marta Flores por la noche, buenísimo. Yo vi Era a Lourdes de Kendall, con Doctor León ahí. me lo permitía. Lourdes de Kendall es o fue una de las personalidades conservadoras más consolidadas, fuertes y de verdad consistentes en el conservadurismo que yo haya conocido. Era extraordinaria. Una mujer que empezaba su programa siempre rezando un Padre Nuestro. Es verdad. Fíjate, Qué bonito. y llevaba a cabo una labor de información, de traducirle al pueblo hispano lo que pasa en la prensa americana, que eso es ese es mi sueño. No, porque muchas veces los hispanos, ya sea porque algunos tienen la falta del idioma, o porque, no sé, viven confundidos, o por lo que sea, ven ciertos canales que tienen ciertas agendas liberales. Y entonces yo creo que en parte, para mí es mi sueño traducir esa realidad americana, llevarla al ámbito hispano para hablar la verdad. Porque están pasando muchas cosas de verdad con una gravedad tremenda. Vamos a tocarla la próxima semana, Jorge. Claro. Quiero tocar algunos temas contigo sobre esto, porque está muy, muy bueno esto. De verdad que sí, Jorge. No, yo me enganché ahora al final del tren, ya el tren ya está. No, el tren se estaba. Carlos, sí, habla tú. Permítame felicitar a Jorge. Felicidades, Jorge. Gracias. Me alegro mucho. Gracias. Muchas felicidades. Yo sé, gracias. Sí, están preguntando cuándo va a ser la marcha del 29. Yo voy a poner en la comunidad del canal toda la información. Ya está dicho, el 29. Sí, no, pero quieren saber las personas dónde es, o sea, específicamente en qué lugar va a ser, y voy a poner toda la información en la comunidad del canal. Ahí represéntame bien ahí ustedes, por favor. Sí, con Lisbeth Mejía, vamos para allá. Con Lisbeth Mejía, que nos estaba viendo. Se le pasé un mensaje si podía entrar, pero no está trabajando. Lisbeth trabaja por la noche en un laboratorio. Sí. Oye, Jorge, felicidades, gracias. De verdad que sí. Aimé, muchas gracias. Felicidades por tu aporte hoy. Fue muy largo. Tenemos muchas cosas con Aimé, muchas cosas. Ahí donde usted la ven, Aimé trabajó en el Ministerio de Cultura de Cuba, fue representante artística. Tiene muchos cuentos, Aimé. Vamos a ver si vamos a ir quitándole poquito a poquito. Ustedes me han quitado. Esto es una creación de Carlos Campos. Porque de verdad, aquí el artista de las luces, cámara, acción,
tú sabes, Nelson, su esposo, pero yo- hay muchas cosas, hay muchas historias que si ustedes las escuchan, que un día que ojalá quisieran hacerle entre los dos, porque va a ser un programa muy cómico con las cosas que pasan en Cuba y los artistas en Cuba, que Aimé nos va a contar parte de la desgracia de muchos artistas cubanos y muchos que tienen que vivir esa parte de la doble moral, desgraciadamente, como nos enseñó el pueblo. Oye, como nos enseñó la dictadura. Oye, gracias a los cuatro, bueno, a los tres, se incorporó Jorge para decir, Jorge, te estoy escuchando. ¿Qué hora es, Jorge? En tu Radio Mambí, apoyar a Jorge Radio Mambí y a encender el teléfono para llamar y que decir que lo dejen. Bueno, imagínate. ¿A qué hora es tu 6 de la tarde? A 8 de la noche. Es de 6 a 8 de la Oye, noche. un horario estelar, ¿sabes? Un horario estelar. Sí, es un buen Ser tú horario. mismo, ser tú mismo. Bueno, ahí estamos. Vamos a ver. Yo Felicidades. entiendo que es algo temporal, pero también entiendo que es una oportunidad que lo expone a uno, a una audiencia que es muy exigente, muy fiel, Claro. y una audiencia que es muy vasta, porque la Mambí es una de las más, si no la emisora más escuchada. Mambí es la vocera del Partido Republicano en Miami. Bueno, del conservadurismo, sí. Así Es que, cierto, sí, es cierto. Julie, el Oye, y domingo. para los que no viven en Florida, ¿cómo hacemos? Bueno, ellos están, como todas las emisoras, están por la internet. Por internet la buscan. Pones Radio Mambí 710 AM. 710 AM, Radio Mambí 710 AM. 7:10 hora de allá. No, 710 es la frecuencia. La 710 frecuencia. 710 AM. Y a las 6 de la tarde, 3 de la tarde para ti, 6 de la tarde para Miami. Porque está en la red. Y ahí estaré, Dios mediante, por lo menos por un tiempecito, sí. Y lo de gente Adelante. que me tiene, pero muy entusiasmado, porque eso es un proyecto televisivo. Vamos a llevar invitados también, videos, o sea que la cosa parece que por lo menos para mí va a pintar bien. Sí, Aimé, ahí vamos a estar, Aimé. Esto es Tú un también. proyecto que nos llamaron Ay, de verdad. gracias. Y vamos a hacer esto grande, de verdad. Y con el favor de Dios, primero Dios, y después vamos detrás nosotros. Oye, gracias. Claro, Gracias. mencionaron. Gracias, Estoy cuídense seguro mucho. Carlos, Perdón. yo sé que ya estás loco por irte, porque entiendo, ya debe El editor, no tengo un editor ahí que el tipo es. El tipo es un suéter. Gracias a Dios que las directas son largas, si no, imagínate. No, ya tengo un editor que el tipo me está cortando el tiempo. Hoy es 20 de mayo, hoy es día de, Sí, lo dijimos. De la República. Ya lo dijimos. Lo dijo Imagino. tu hermano temprano. Pecado no haberlo dicho, sí. Sí, tu hermano lo dijo tempranito. Y yo lo toqué también en mediodía. Así que gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Yulidí. Yulidí en directo domingo a las 2 de la tarde. 2 de la tarde en el canal de Yulidí también. Oye, con nuestra amiga Lisbeth Mejía, por favor. Todo el fuego con Lisbeth. Lisbeth, pero es que a ti no hay quien te coja la chapa, hija. Todo el fuego. Dios, paz y libertad. Así mismo. Felicidades también a Lisbeth Mejía. A suscribirse también al canal de Lisbeth Mejía. Mucho que decir y Yulidí en directo. También Carlos Lorenzo, Carlos de Cuba, va a empezar a transmitir. Vamos a que Carlos de Cuba pueda llegar también a mis suscriptores. Vamos a poner canales de gente conservadora, cubanos patriotas, para que sigan sufriendo los comunistas. Gracias. Gracias a ustedes. Se mueve del chat. Cuídense mucho. Dios me lo bendiga. Y nos vamos con el Candy. Gracias. Bye, bye. Gracias.